Todo comienza con la vista de una puesta de sol en una ciudad en ruinas, desmoronándose con autos abandonados y edificios colapsados, algunos a punto de derrumbarse por completo. En medio de esta visión apocalíptica, vemos a un hombre observando el paisaje desolado. Detrás de él hay un montón de cadáveres. Él reflexiona. El mundo está destruido y a pesar de todos mis esfuerzos, lo único que me queda es una muerte sin sentido. Una vez un protector de la humanidad, él fue el primero en prepararse para el apocalipsis. En un mundo arruinado donde la esperanza ya no existe, la gente haría lo que fuera necesario para sobrevivir solo un día más. E incluso en un mundo apocalíptico, todavía existían fuentes de entretenimiento, como Twitter. El protagonista, en un lugar lleno de armas, aparentemente en el pasado, estaba respondiendo a personas en línea, confiado en que viviría la vida como deseaba, de la manera más lujosa y hermosa posible. La escena cambia a la ciudad metropolitana de Seúl, donde presenciamos un destello masivo en el medio de la ciudad, seguido de una explosión que la envuelve. Este evento fue llamado el Día D, el día en que una bomba nuclear enemiga golpeó la capital de Seúl. Marcó el día en que el mundo terminó, una historia larga y complicada, pero llena de muchos momentos intrigantes, como los preparativos hechos por Park Ju, el protagonista y narrador de este cuento, 3 años antes de la guerra nuclear. Un tema recurrente durante ese tiempo era la catástrofe inevitable que se cernía sobre la humanidad. Solo 2 tipos de personas se prepararon para ello, los altos mandos con una gran riqueza que estaban ansiosos, y aquellos que albergaban ilusiones de que el mundo podría terminar en cualquier momento, personas que buscaban escapar de la realidad. Naturalmente, nuestro protagonista estaba entre este último grupo. Cuenta que vendió todo lo que tenía y comenzó a recopilar toda la información que pudo sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis. La lección más importante que aprendió fue que la clave para sobrevivir está en elegir un buen lugar para un búnker. Había 3 requisitos para esto. La zona no debía tener demasiada gente, pero aún así estar conectada a la ciudad. Debía ofrecer ventajas defensivas en caso de emergencias. El precio tenía que ser asequible. Al final, necesitando mantenerse dentro de un presupuesto, eligió un bosque aislado cerca de la base aérea ubicada en las afueras de Seúl. Avancemos a un momento cuando el protagonista estaba plantando lechuga junto a un anciano que le preguntó si era de Seúl, aconsejándole que tratara de llevarse bien. Park Ju no podía recordar el nombre del anciano, pero su apellido era Kim, así que lo llamaremos Park Ju. Para la construcción del búnker, el protagonista contrató a un equipo para que lo ayudara. Aseguró a los trabajadores que podrían usar cualquier equipo que necesitaran y que él les ayudaría personalmente. Al principio estaban molestos por su participación, pero después de compartir comida y bebidas con ellos unas cuantas veces, las cosas mejoraron. Durante una de sus sesiones de bebida para celebrar, el ambiente fue interrumpido por arena golpeando la cabeza de uno de los trabajadores. Era el viejo Kim que se quejaba de su bebida diaria y el ruido, mientras cuestionaba si siquiera tenían un permiso. Los trabajadores se irritaron. Mientras tanto, nuestro protagonista estaba detrás de todos, preguntándose: ¿por qué el anciano estaba tan gruñón? Tal vez solo estaba desahogando su frustración por ser tomado a la ligera por los demás. En una escena, un trabajador gritó desde dentro de una excavadora, exigiendo que el viejo Kim se quitara del camino mientras yacía en el suelo, diciendo que tienen que atropellarlo para continuar excavando. Otro trabajador, tatuado y sosteniendo un hacha, amenazó a Kim. Sin embargo, nuestro protagonista tomó el hacha y declaró que él se encargaría del asunto. El mismo anciano, si es necesario, dándole una mirada característica y desafiante. El protagonista explica que no es una persona agresiva, pero su paciencia se estaba agotando. Un día, sin embargo, una situación particular lo hizo reflexionar. Mientras caminaba de regreso después de hacer las compras, vio al viejo Kim acorralado por un hombre y a una mujer. El hombre insistía en que Kim dejara de ser difícil y vendiera su tierra, incluso ofreciéndole vivir con ellos. Después, aunque el anciano se negó, el hombre se enojó visiblemente, gritándole que vendiera la tierra. Agarró a Kim por el cuello, gritando sobre cómo Kim le había dado un pedazo de tierra a su hermana mientras se quedaba con el resto para sí mismo. El hombre era un hijo mimado. El hijo tiró al anciano al suelo, acusándolo de haber fallado como padre y exigiéndole que le entregara la tierra. Cuando levantó la mano para abofetearlo, nuestro protagonista intervino, mirándolo como un psicópata. El hijo mimado murmuró cuestionando quién era el protagonista. Sin embargo, advirtió a Kim que entregara la tierra antes de morir o la quemaría. Todo en lugar abajo. Con eso se fue en su coche, acelerando. Después de un momento de silencio, Ju ofreció un cigarrillo a Kim y los dos se sentaron a hablar. El viejo Kim preguntó si Ju tenía padres. Ju reveló que habían muerto en un accidente de coche hace mucho tiempo. Entonces, Ju preguntó directamente por qué Kim no vendía la tierra y se mudaba en otro lugar, considerando que era demasiado para manejar solo. Después de un breve silencio, el anciano explicó que también le había dado a su hija tierras inútiles, como la que el protagonista estaba cavando, pero nadie podría haber predicho que un día se construiría una carretera de 10 carriles frente a ella. Kim preguntó si Yu realmente pensaba que dejaría la tierra, pero mientras reflexionaba sobre el recuerdo de haber estado sentado en ese mismo lugar con un anciano, señora, él dijo que simplemente no podía. Como se estaba haciendo tarde, sugirió que Yu se fuera a casa. La narración vuelve al protagonista, quien admite que en ese momento no entendía los sentimientos del señor Kim. Sin embargo, después de su breve conversación, fue como si se abriera una autopista de 10 carriles en el corazón de Kim, y nunca más interfirió con la construcción. El tiempo pasó hasta que finalmente, el día de la guerra atronadora rompió los cielos y las sirenas de ataque aéreo tardías proclamaron el fin del mundo. Una explosión enorme tiñó todo el cielo de rojo. En medio de los cielos oscurecidos, el viejo Kim se acercó al protagonista con desesperación, pidiendo ayuda para encontrar a su hijo, que vivía en 1700 Seúl. Fríamente, el protagonista respondió que su hijo ya estaba muerto y advirtió que probablemente otro ataque golpearía a Seúl pronto. Pero el anciano se negó, diciendo que no podía abandonar su hogar. Sin embargo, agradeció la oferta y regresó a su casa.
Todo comenzó sin previo aviso. Dentro del búnker, el protagonista recibió una llamada del trabajador, Kim Wang-soo. Miró la transmisión de la cámara y vio al trabajador tatuado parado frente al búnker, sosteniendo una pistola. Antes de nada, vemos un ojo sin vida presenciando las consecuencias de la explosión, junto con un último recuerdo de su esposa sonriendo a su lado. El trágico final del anciano Kim llegó cuando se ahorcó en su propia casa, eligiendo liderar el mundo con sus propias manos en lugar de rendirse al apocalipsis. Regresando al búnker, el protagonista salió con un hacha. Pensó para sí mismo que en este mundo apocalíptico, los muertos ya no son enemigos, pero los vivos sí lo son. La escena cambia a un vasto campo de cultivos, donde se escucha un disparo. El día es el 152 antes del día D. Un jabalí salvaje yace en el suelo con una trampa en la pata, mientras el viejo Kim pregunta si realmente es posible atraparlo, ya que es tan grande. Presume de su pasado como miembro de las fuerzas especiales, donde fue elogiado por su puntería. Nuestro protagonista señala que, al investigar más, descubrió que el anciano era de hecho parte de las fuerzas de defensa. Un rifle de cajero es un arma muy útil. El protagonista sabía que no podía confiar solo en eso, ya que siempre había estado atento a la base de la Fuerza Aérea cercana al búnker. Esta base albergaba tanto a soldados coreanos como americanos, y aparentemente ellos estaban cazadores, soldados especializados en la caza de monstruos grandes. El término utilizado era monstruos, lo que hizo que el protagonista se preguntara si se estaban preparando para cazar algo como Godzilla. Con tantos soldados especializados, la base era un lugar perfecto para almacenar armas en caso de un apocalipsis. El plan del protagonista era relativamente sencillo, ya que, tan pronto como estalló la guerra, las bases cercanas a la provincia de Gyeonggi serían los objetivos principales de los ataques. Después de que cayeran las bombas y se desatara el caos, planeaba ponerse equipo de protección, saquear los suministros y apoderarse de ellos. Armas. Sin embargo, mientras esperaba su oportunidad, llegó una oferta inesperada del lugar menos probable. Durante la construcción del búnker, uno de los trabajadores le preguntó al protagonista si era dueño de armas. El que hizo la oferta fue Kim Wang-soo el día 823 antes del apocalipsis. Wang-soo era un coreano que había sido parte de la mafia china. Había abandonado el estilo de vida oscuro para trabajar en Corea. Por dinero. Sus gestos insinuaban sus conexiones, pero el protagonista no tenía motivos para negarse. Wang-soo afirmó que había muchas personas como el protagonista en China. Aunque no aparecía en las noticias occidentales, muchos castillos en Mongolia habían sido destruidos por monstruos. Especuló que cientos de millones de personas habían muerto y señaló que muchos estaban invirtiendo fuertemente en construir refugios. Aconsejó al protagonista que se armara para protección. Park Yu estuvo de acuerdo, diciendo que echaría un vistazo a la mercancía una vez terminada la construcción. Wang-soo le aseguró que no se arrepentiría. El día de la transacción, el protagonista contrató una empresa de investigación privada para investigar a Wang-soo. Resultó que él era parte de una tribu en Shanghái y estaba usando sus conexiones para contrabandear mercancías. Pero al protagonista no le importaba, solo quería él. Armas. Wang-soo notó que el protagonista había llegado temprano, pero le aseguró que las mercancías llegarían pronto. Mientras esperaba, Wang-soo comenzó a enviar mensajes de texto a alguien cuya foto de perfil era una... El protagonista preguntó si tenía una hija y Wang-soo confirmó, diciendo que acababa de cumplir 7 años y era una traviesa. Pronto llegó un camión con miembros de la pandilla entregando la mercancía. Uno de ellos le mostró al protagonista 3 tipos de rifles de asalto, ofreciendo 3 cargadores gratis. El protagonista pensó que estaban en buen estado, sin problemas mecánicos, y aceptó el trato. Sin embargo, mientras Wang-soo hablaba con los pandilleros en chino, miró al protagonista con sospecha y se acercó a él. Le preguntó en un tono algo amenazante si realmente iba a vivir solo en un lugar tan grande. Refugio, el protagonista confirmó, lo cual era cierto ya que ese era su plan, pero como precaución sutilmente alcanzó un hacha oculta en su abrigo. Los dos se miraron por un momento antes de que Wang-soo dejara el asunto. El protagonista añadió que el gran espacio era para posibles visitantes e incluso ofreció a Wang-soo un lugar para quedarse si lo necesitaba. Wang-soo le agradeció, pero explicó que planeaba visitar a su hija después de terminar el trabajo y probablemente salir del país después. Instó al protagonista a divertirse con sus nuevos juguetes y le aseguró que las municiones serían entregadas después del pago. Reflexionando sobre ese tiempo, el protagonista narra que realmente creyó la historia de Wang-soo. Sin embargo, antes de que pudiera regresar a casa, Wang-soo probablemente necesitaba armas y un lugar seguro para el día D. Sabía exactamente a dónde ir, una elección que fue demasiado fácil de tomar. La historia vuelve a la llamada telefónica de Wang-soo el día D mientras espera fuera del búnker con un hacha. El protagonista responde con calma, escuchando mientras Wang-soo menciona alegremente que ha traído las revistas y ya no necesita esperar el pago. Sosteniendo su hacha, el protagonista piensa que lo único bueno de esta situación es que su nuevo enemigo había venido solo. Necesitaba lidiar con él antes de que pudiera reunir un grupo. Los dos se enfrentan, los ojos rojos y sin vida del protagonista se cruzan con los de Wang-soo. Sin previo aviso, comienza la pelea. Wang-soo carga con su hacha intentando golpear, pero el protagonista esquiva fácilmente, moviéndose detrás de él y propinando un corte preciso en su cuello. Cuando Wang-soo colapsa, sangrando, preguntan a algunos chinos quién es el protagonista, si es un soldado o un gobierno. Agente, y suplica por su vida, repite la súplica en coreano. El protagonista responde fríamente que él quería hacerlo. Wang-soo moriría desangrado de todos modos. Aceptando su destino, Wang-soo pide una muerte rápida, y el protagonista accede, sin mostrar emoción.
Poco después suena el teléfono de Wang-Su. Esperando que sean más miembros de la pandilla, el protagonista contesta solo para escuchar una llamada internacional de la hija de Wang-Su. Ella deja un mensaje pidiendo a su padre que vuelva pronto a casa. El protagonista, endurecido por el mundo, no hay lugar para el sentimentalismo. Deja el teléfono atrás. Avanzamos hasta el día 29 después del día D. El protagonista viaja en un pequeño vehículo hacia la base aérea, ya que los niveles de radiación finalmente han bajado a un nivel tolerable. Usando una máscara y la misma vieja sudadera con capucha, llega a la base y se sorprende al encontrar sus armas perfectamente intactas. El arsenal podría armar a un pequeño ejército privado. Reflexionando sobre sus planes crudos pero efectivos, se da cuenta de que tomó las decisiones correctas. Al observar los cuerpos esparcidos por la explosión, se pregunta si Wings hubiera llegado antes o si no lo hubiera matado. ¿Seguiría vivo? En este mundo postapocalíptico, ¿podría Wings estar vivo? ¿Se habría reunido Wings con su hija? Probablemente no. El protagonista continúa su viaje por la ciudad, devastada por la explosión y todavía contaminada con restos de radiación. La escena comienza con el protagonista ya en su base unos días después. Está viendo un video de Anon 337 que enseña cómo hacer muñecas de fieltro de lana, algo que a su hija le encantaba. El proceso consistía en formar una bola con lana, lo cual podría ser un poco complicado cuando se intenta obtener la cantidad correcta por primera vez. Nuestro protagonista menciona que el video que está viendo no es de antes. La guerra fue subido a una comunidad en línea para pesimistas llamada Viva Apocalypse. Gracias a los esfuerzos de Elon Musk, el emprendedor que desarrolló la red de satélites Galaxy Link, el internet aún funciona en este mundo nuclear. Mientras reflexionaba sobre esto, el creador anónimo sigue explicando el paso final, limpiando pequeñas imperfecciones, señalando que en realidad es bastante simple. Sin embargo, cuando el protagonista termina su propia creación, un muñeco de oveja, él piensa que parece algo sacado de un juego de terror, muy lejos del ejemplo lindo y esponjoso del video. En el día más 365, exactamente un año después de que comenzó la guerra, las armas nucleares y los ataques aéreos cesaron. Sin embargo, un número creciente de monstruos comenzó a aparecer en todo el mundo. El gobierno había perdido completamente el control y la normalidad parecía un sueño lejano. Los mensajes sobre los refugiados se volvieron cada vez más comunes. En esta época, algunos miembros de la comunidad en línea comenzaron a permanecer desconectados por periodos prolongados, creando una mayor sensación de precaución, miedo, incluso odio hacia los extraños. Estas reacciones no eran del todo injustificadas. Un usuario, Defender, se había ganado una reputación como cazador de humanos dentro de la comunidad. Después de la guerra, esta persona subía periódicamente pruebas de su arte, advertencia para cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. El protagonista finalmente desbloqueó a este usuario. A través de las publicaciones y comentarios de Defender, se dio cuenta de que el hombre era un adicto al asesinato. Ser testigo de las acciones de este lunático en tiempo real confirmó al protagonista por qué las personas estaban en tensión. También fue durante este tiempo que su usuario favorito, Anon 337, el mismo que hacía juguetes para niños, fue agregado a la lista de miembros permanentemente desconectados. En una escena escalofriante, vemos la oveja de peluche ahora manchada con sangre, avanzando rápidamente al día más 395 en las profundidades del invierno. Los usuarios anónimos en la comunidad continuaban buscando a otros, anhelando compañía. Sin embargo, la mayoría había desaparecido, con muchos más miembros desconectados que activos en este momento. El protagonista se había acostumbrado a aceptar la muerte. Nunca sabías quién desaparecería a continuación, y eso lo incluía a él mismo. Mientras observaba con binoculares, notó al jefe Hong y a los trabajadores que ayudaron a construir su búnker. Se habían convertido en invasores intentando reclamar su propiedad. Curiosamente, el protagonista sonrió, se dirigió directamente a su área de armas. Ya que se habían tomado la molestia de visitarlo, pensó que debería devolverles el favor. A pesar de tener un arsenal de armas a su disposición, eligió un hacha, prefiriendo manejarlo sigilosamente en la oscuridad. Afuera, los trabajadores debatían si estaban en el lugar correcto. El jefe Hong estaba seguro de que era el búnker. El protagonista había afirmado inicialmente que era una sala de reparaciones. Estaban confundidos ya que la puerta del búnker estaba abierta, preguntándose si alguien había llegado antes que ellos. Hong desestimó sus preocupaciones, pero envió a Minju y Hyunbyum a revisar adentro. Dentro, los dos trabajadores encontraron el espacio aparentemente vacío. Descubrieron una caja de cigarrillos, lo que generó sospechas sobre una posible trampa. Hong les instó a buscar meticulosamente en cada rincón y mantenerse alerta. Antes de que pudieran completar su búsqueda, el protagonista descendió sobre ellos como Spider-Man, pateando el escudo de uno más, trabajador, y lanzando su hacha al que empuñaba el arma, golpeando su cabeza. Mientras el segundo trabajador entraba en pánico por la muerte de su camarada, el protagonista lo pateó en la cara antes de darle un golpe fatal con el hacha, ignorando sus súplicas de misericordia. Afuera, el jefe Hong gritaba a sus hombres, preguntando si aún estaban vivos y exigiendo un conteo. El protagonista, ahora más adentro, reflexionó que quedan 3, los invasores restantes afuera se prepararon para entrar, pero Hong había traído gas lacrimógeno y les había instruido que sacaran a quien estuviera adentro. Escuchando su plan, el protagonista cerró silenciosamente la puerta del búnker. Honestamente, ¿qué tan tonto tienes que ser para anunciar tu estrategia en voz alta? Frustrados por la puerta cerrada, los invasores buscaron el sistema de ventilación. Como Hong había ayudado a construir el búnker, sabía que la puerta era la única salida. Su plan era bombear gas adentro, forzando a quien estuviera allí a morir o salir. Adentro, el protagonista reflexionó que no había anticipado una batalla de ida y vuelta con los invasores. Aún así, no tenían idea de que después de que los trabajadores terminaran de construir el búnker, él lo había ampliado usando el conocimiento que obtuvo de ellos. Estaban caminando directamente hacia su perdición. Los invasores bombeaban cada vez más gas lacrimógeno en la ventilación. Cuando se preparaban para lanzar otro bote, el protagonista apareció de repente, disparando a 2 de los trabajadores y dejando solo a Hong con vida. Hong se rindió, jurando que él era el último en pie, incluyendo él. Había habido 5 en total. El protagonista ordenó a Hong que cargara los cuerpos en su camión. Mientras recolectaba
inspectaba los cadáveres, el protagonista notó algo en uno de ellos: bolsillos. El muñeco de oveja hecho por Anon 337. Enfurecido, golpeó a Hong, exigiendo saber qué ocurrió con el creador del muñeco y acusando al grupo de Hong de matar a todos. Hong, aterrorizado, insistió en que no habían matado a nadie. Solo había un hombre allí y ya estaba muerto cuando ellos... Llegó. No satisfecho, el protagonista obligó a Hong a llevarlo al lugar. Estaba más cerca de lo que esperaba, solo a 30 minutos en coche. Al llegar, entró al sitio, pensando que este debe ser donde Anon 337 había grabado sus videos. Adentro, encontró un cuerpo en el suelo con una bolsa sobre su cabeza y una nota adhesiva etiquetada: Defensor. El protagonista imaginó la escena sombría de un hombre siendo disparado, dándose cuenta de que el llamado cazador humano había sido responsable de todo. En otro momento del pasado, nuestro protagonista estaba mirando publicaciones de Defensor, quien había enviado a 2 más a su muerte. Park Jao reflexionó sobre cuánta información se podía obtener de cadáveres, la causa y el momento de la muerte, los tipos de armas, e incluso las técnicas utilizadas. Este recuerdo le provocó pensamientos sobre su pasado, donde alguien... Por la radio le preguntaron si él, como líder del equipo, había encontrado algo. Él respondió que los cuerpos habían estado descomponiéndose por algún tiempo, lo que hacía imposible reunir información útil. Sin embargo, les tranquilizó diciendo que no necesitaban preocuparse, ya que había muchos cadáveres de los que obtener datos. El jefe Hong suplicó al protagonista que lo dejara ir, diciendo que había hecho todo lo que le pidieron. Como era de esperar, el protagonista solo le apuntó con su rifle, causando que Hong entrara en pánico y justificara sus acciones, diciendo que eran por el bien de sus hijos y su supervivencia. Rogó al protagonista que considerara si podría vivir con el peso de tal elección en su conciencia. Sin embargo, el protagonista declaró fríamente que nunca había tenido la intención de dejar vivir a ninguno de ellos. Después de todo, eran invasores y sabían dónde vivía. Además, había escuchado excusas similares antes. Un tiempo después, en un día sofocante, el protagonista estaba colgando su ropa, apreciando el raro calor. Días como estos eran una bendición y una vida pasada en un búnker. No preocuparse por el frío o el combustible. Consumo, solo un momento para disfrutar. Pensó para sí mismo que este era el verdadero paraíso, pero en un mundo postapocalíptico, la relajación siempre lleva cantidades iguales. De riesgo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la vista de un dron volando sobre su retiro pacífico. En el foro comunitario, un usuario llamado Don Tuman había publicado sobre la actividad invasora en Missing Students. Viviendo solo en un edificio alto en la provincia de Ganya, confesó que no tenía medios de defensa y les advirtió. Su publicación también compartió información sobre las tácticas de los invasores, que se habían vuelto más sofisticadas. Sugería que los invasores podrían haber infiltrado la comunidad creando cuentas, usando la información compartida de supervivencia para dañar a otros en su lugar. Ese día, toda la comunidad se dio cuenta de una dura verdad. La supervivencia requería la capacidad de defenderse, o no durarías. Cuando las cosas se volvieron más peligrosas, la comunidad consideró la idea de la supervivencia colectiva, preparándose a su manera para enfrentar enemigos. Pero el protagonista pensaba de forma diferente. Si bien él podía defenderse de las amenazas de vez en cuando, la raíz del problema residía en el egoísmo humano. Agruparse hacía que uno fuera más visible, y todo eventualmente colapsaría cuando surgiera una fuerza mayor. Apareció. El conflicto armado, en su opinión, siempre debe ser el último recurso. La clave era permanecer oculto. Por eso su ubicación elegida era tan ideal, un terreno remoto donde nadie podía encontrarlo ni tenía razón para acercarse, añadiendo a la seguridad un rastro de mutantes salvajes. Perros vagaban por la zona, manteniendo alejadas a las personas sensatas. Incluso en la ciudad más cercana, los rumores de zombies radiactivos propagaban el miedo. En medio de esa ciudad infestada de zombies, se decía que un único superviviente los manejaba con un rifle de francotirador. Desde otra perspectiva, vemos a un grupo de invasores discutiendo mientras observan a través de... Se quejaron de que el protagonista había desaparecido. El operador de drones recibió la orden de rodear el área de nuevo, aunque refunfuñó. Tropezó, amenazando con tomar su parte si nada aparecía. De repente, el operador de drones vio algo inesperado. Una mujer con uniforme militar estadounidense. Emocionado, anunció su próximo objetivo al grupo. Sin embargo, al mismo tiempo, los demás comenzaron a gritar por ayuda cuando una manada de lobos mutantes los emboscó. Uno por uno, cayeron. El operador de drones ordenó al conductor que acelerara, atropellando a los mutantes. Pero los lobos no eran tontos. Lanzaron a uno de los suyos contra el parabrisas, bloqueando la vista del conductor y provocando que el vehículo chocara contra un poste. El conductor perdió brevemente el conocimiento. Al despertar, encontró al operador del dron empalado por un fragmento del poste ya muerto. Luego notó que la puerta del auto se abría lentamente y se giró para ver un pelaje blanco, lobo con ojos naranjas penetrantes mirándolo. El lobo avanzó, colocando calmadamente la cabeza del hombre en sus fauces, y con eso el conductor supo si el cielo había criado. Avanzamos rápidamente al día 458 después del día D. Un miembro de la comunidad publicó sobre los invasores, informando que su coche había chocado y había un rastro de sangre. Llevó directamente a las montañas, donde se convirtieron en comida de lobo. Una semana después, el mismo hombre que había amenazado con hacerse estallar anteriormente hizo otra publicación, esta vez pidiendo ayuda. Afirmó estar en peligro real, suplicando a alguien que lanzara fuegos artificiales o creara una distracción. Dijo que había al menos 5 personas en su puerta y que, si nadie ayudaba, detonaría los explosivos. Su súplica fue desestimada por la comunidad, ya que tenía fama de buscar atención. Nadie lo tomó en serio. En su escondite, sostenía el detonador con firmeza, mientras la gente afuera golpeaba la puerta intentando irrumpir. Cuando finalmente tuvieron éxito y amenazaron con matarlo,
nuevo, esta vez cumplió su promesa. La detonación de 10 toneladas de explosivos hizo que la tierra temblara. Pero lo que llamó la atención del protagonista fue una publicación de Defender sobre la explosión, revelando que estaba cerca de Wanjin. En ese momento, el protagonista no podía pensar en Defender, su atención estaba en otro lugar. A través de su propio dron, observó que la agente estadounidense había destruido el dron que la espiaba. Necesitaba determinar si ella era una amenaza. Bajo el amparo de la noche, se acercó a su nueva vecina, poniéndose una vez más su confiable sudadera psicótica. Poco después de llegar al área, el protagonista se escondió detrás de un autobús. Desafortunadamente, otro hombre no tuvo tanta suerte y recibió un disparo. Observando la escena desde detrás del camión, el protagonista pensó en cómo este era uno de los pocos vecindarios cercanos. Y ahora había un francotirador viviendo allí. Examinó uno de los agujeros de bala que ella dejó y se dio cuenta de que el intervalo entre sus disparos de advertencia y mortales era corto, ya sea como una señal para mantenerse alejado, o porque no tenía otra opción. Esto la hacía de alguna manera más peligrosa que el defensor. La protagonista no estaba en este lugar desconocido por ella, sino por quien ella lo era. Su pelo y vestimenta sugerían que era una soldado estadounidense. Donde comenzó la guerra nuclear, los Estados Unidos habían interceptado la mayoría de las bombas dirigidas a ellos para demostrar su fuerza, pero tenían sus propios enemigos con los que lidiar. Recordaron a todos los soldados en el extranjero y concentraron su potencia de fuego en los monstruos que emergían de... Si esta mujer lograba llegar a la base aérea e investigar, podría causar muchos problemas. Habría preferido evitar enfrentarse a un soldado entrenado, pero dado que ella había entrado en su territorio, no tuvo más remedio que cazar. En el día 481, después del día D, el protagonista se dedicó a estudiar su comportamiento. Su tiroteo siempre se detenía a intervalos específicos, probablemente cuando dormía. Él planeaba aprovechar estos momentos para acercarse. Dado que la entrada del edificio estaba bloqueada, la forma más rápida para que este lunático entrara era trepando los pisos. Mientras intentaba hacer parkour, casi cae sobre algunas barras de hierro que sobresalían de un pilar de concreto después de agarrarlo mal. Una vez dentro de la estructura, que parecía ser un viejo edificio de oficinas, vino preparado. Trajo un rifle VSS Ventura, un arma especializada para operaciones silenciosas. Mientras ascendía por el edificio, no encontró enemigos. Al llegar al último piso, el nido de francotiradores entró cautelosamente en la habitación y la notó acostada en la cama. Aliviado de evitar una confrontación, pensó que este era su día de suerte, pero los momentos dulces no duran mucho. Detrás de él, una voz habló en inglés, ordenándole que bajara su arma. La mujer astuta había metido cosas en su saco de dormir para engañar a cualquiera que entrara. La habitación. El protagonista se dio cuenta de que ella había anticipado su llegada, preparando una emboscada. Su voz sonaba joven, confirmando que era la misma persona que apareció en su dron. La rubia le advirtió que no estaba bromeando y le dijo que soltara su pistola o dispararía, de mala gana. Él cumplió, pero por su desgracia, la protagonista había visto mucho Peaky Blinders y de inmediato comenzó a idear un plan. Juzgando la distancia de su voz, sí, estaba usando un cañón largo. Arma, descartando pistolas. También señaló su error, hablando mientras su enemigo no estaba completamente sometido. Cuando repitió su orden, el protagonista actuó rápidamente. Se dio la vuelta, agarró el cañón de su pistola y disparó, no solo una vez, ya que vació el arma sin dudarlo, incluso golpeando su propio saco de dormir. Él le dio una rodilla en el muslo, lo que la hizo gruñir y colapsar en una posición comprometida. Mientras intentaba alcanzar su arma en el suelo, él le pisó la espalda, forzando su cara contra el suelo. Pidiendo disculpas, el protagonista explicó que solo planeaba explorar el edificio para ver cuántas personas había allí. Pero desde que había descubierto su escondite de armas, dejarla con vida podría convertirse en un gran problema si los invasores se apoderaban de ellas. Fríamente la culpó por la situación, diciendo que podría haber sobrevivido si se mantenía al margen. Desbloqueando su rifle, apuntó sin dudarlo. Desesperada, ella gritó en inglés para que alguien cerrara los ojos y se alejara. Esto sorprendió al protagonista, quien asumió que había otro enemigo, y rápidamente giró su arma hacia la fuente del sonido. En cambio, encontró a la niña con cabello rubio y ojos verdes. La niña pidió a su madre, y mientras el protagonista miraba, la mujer debajo de él se rompió. Gratis con determinación sanguinaria. Ella lo sorprendió al sacar una pistola a pesar de su aparente agotamiento. Pensó que intentaría dispararle, pero en lugar de eso, ella lo ignoró por completo, apresurándose a proteger al niño. Park Ju inicialmente asumió que usaría el arma como la forma más lógica de protegerse a sí misma y a su hija, pero sus acciones demostraron lo contrario. Ella no era una asesina loca, solo estaba sobreviviendo en este caos post-apocalíptico, atrapada en un país extranjero, sin poder hablar el idioma, con su hija como su único ancla. Su modo predeterminado era disparar a cualquier cosa que se moviera. El protagonista pateó el arma que ella apuntaba hacia él, manteniéndola a una distancia segura. Le advirtió que su territorio estaba cerca, y que si se atrevía a acercarse o incluso a respirar, sería recibida con balas. Él le exigió que se quedara en su esquina y protegiera a su hija. Después de la confrontación, su hija susurró algo en su oído. Después de alguna deliberación, la mujer preguntó si tenía medicina. Reveló una herida profunda en su muslo y pantorrilla, explicando sus movimientos anteriores lentos. Lentos, sin embargo, era un término relativo. El protagonista no podía olvidar cómo prácticamente se había teletransportado para proteger a su hijo. Le arrojó algunos antibióticos y antiinflamatorios, diciendo que podrían ayudar y que eran pago por su intrusión en su espacio. Pero entonces surgió una pregunta. ¿De dónde había sacado estos medicamentos o esa pistola? El hombre ni siquiera se cambió la sudadera con capucha. Era prácticamente un inventario andante, o tal vez él lo sacó de otro lugar por completo. Incluso después de darle la medicina, ella se negó diciendo que lo que realmente necesitaba eran drogas. Le preguntó si tenía alguna. Al escuchar la solicitud, el protagonista mostró su habitual desdén apático, afirmando que aunque entendía, las drogas no eran una cura para lo que la estaba afligiendo. Si lo fueran, todos ya los estarían usando. Luego señaló a la niña y preguntó si hablaba coreano,
Como lo hacía, la narración del protagonista cambió para describir cómo desde ese día en adelante, él comenzó a reunirse con la madre y la hija para proporcionarles leche en polvo y sedantes. Recientemente, comenzó a oír más y más disparos. Aunque eran de un solo lado, la frecuencia era preocupante. Recordó que cuando ella había pedido drogas, estaba al borde de romperse. Tal vez los disparos no solo estaban destinados a mantener a los invasores alejados, sino que también eran un síntoma de su caída en la locura. Al mirar su edificio, el protagonista notó un espejo que brillaba en código Morse, señalando para que se encuentren en ese lugar, probablemente un sitio preestablecido. Cuando llegó allí, desarmado y vestido solo con su característica sudadera con capucha, el protagonista encontró a la hija de la mujer. Ella explicó que su madre estaba enferma y necesitaba su ayuda. Al llegar a ella, él se sorprendió al descubrir que en lugar de caer en las drogas, ella se había rodeado de todo lo americano, banderas, balones de fútbol, balones de baloncesto, cintas y carteles de superhéroes americanos, una exhibición estereotípica. La escena cambió al protagonista tratando su herida mientras explicaba que el grupo enemigo tenía RPG, no calabozos y dragones, sino granadas propulsadas por cohetes reales. Ella reveló que numerosos enemigos habían comenzado a atacar por la noche, atraídos por el sonido de los disparos. Esto, señaló la protagonista, era lo que le impedía cuidar adecuadamente su pierna, lo que llevó a una infección que empeoró. Mientras abrazaba a su hija, la herida comenzó a manifestar su nostalgia por su hogar. Ella extrañaba a su familia, amigos y la capacidad de comunicarse con otros. Tras un breve silencio, le preguntó de nuevo al protagonista si tenía drogas. Esto desencadenó un recuerdo en el protagonista de una mujer y su hija siendo abrumadas por una horda de mutantes. Zombies. Volviendo al presente, él la interrumpió diciendo fríamente que, sin importar qué, nunca le daría drogas. No harían que sus problemas desaparecieran, sin embargo, al menos podría reducir el número de problemas que enfrentaba. Con eso, decidió llevarse algunas de sus armas. La escena cambió a una noche lluviosa. Un gran grupo de personas se apiñaba alrededor de barriles de metal en llamas. Para calor, observándolos desde lo alto de un montón de basura, el protagonista reflexionó que elegir un día lluvioso fue intencionado. La lluvia redujo la visibilidad y el frío obligó a la gente a reunirse. Observando algunas cajas, el protagonista concluyó que los lanzacohetes debían estar almacenados dentro de ellas. Superado en número, decidió usar su propio lanzacohetes para igualar las probabilidades. Mientras preparaba un misil, planeaba eliminar a tantos como fuera posible con un solo disparo. Un alma desafortunada notó el misil demasiado tarde, murmurando un asustado "oh no", antes de que una explosión masiva eliminara una parte significativa del juego. A pesar de que la explosión fue bien ubicada, más sobrevivieron de lo que él anticipaba. Con los sobrevivientes ahora huyendo, el protagonista sacó su rifle y comenzó a disparar a todo lo que se movió. Corriendo y lanzándose a la refriega como si fuera Call of Duty, salió ileso. Ninguno de los enemigos pudo acertarle un tiro, solo lograron alcanzar su capa. Mientras los invasores gritaban para matarlo y se preguntaban en voz alta dónde se había escondido, uno sugirió que pidieran refuerzos de Gapión. Sin embargo, cuando el mensajero comenzó a correr, los dos hombres restantes fueron eliminados rápidamente por disparos de francotirador, juego terminado para ellos. Un desafortunado sobreviviente ahora solo vio acercarse al protagonista. El hombre estaba sujetando una luz, lo que solo lo convirtió en un blanco fácil. El protagonista, irritado por el frío y lluvia, sacó un hacha y expresó su deseo de terminar rápidamente para poder irse a casa. Con un último golpe de hacha, el último enemigo cayó. De vuelta en el búnker del protagonista, la madre y la hija se estaban quedando con él. Él curó las heridas de la madre, mientras la hija hacía una pregunta bastante válida. ¿Por qué se colocó el inodoro en el medio del búnker? Siendo su usual yo frío y calculador, el protagonista explicó que era para poder mantener una vista clara de todo el espacio y evitar ser sorprendido. Ungido por la pregunta, le dijo a la niña que se sentara junto a su madre y guardara silencio. Después de terminar el tratamiento, comentó que debería ser suficiente para sus heridas. Al darse la vuelta, notó que la niña buscaba en sus cajones. Ignorándola por un momento, aseguró a la madre que había seguido todas las instrucciones del video y que ella estaría bien. Sin embargo, sabía muy bien que el cuidado físico por sí solo no curaría sus cicatrices emocionales. Mientras reflexionaba sobre esto, se le ocurrió una idea. Una manera de ayudar a sanar su corazón. Le entregó su computadora portátil y la presentó al foro en inglés Viva Apocalypse. Era un centro global con significativamente más usuarios que el coreano. Foro. Al principio ella no entendía qué era, pero el protagonista explicó que estaba conectado con los Estados Unidos. Animada, ella hizo una publicación simple, sorprendiendo a los usuarios que se preguntaban por qué parecía tan alegre. La vista conmovió el corazón del protagonista, dejándolo momentáneamente. Adelantando, el foro se convirtió en una fuente de entretenimiento comunitario. Un ex desarrollador incluso había creado un juego de decoración de árbol de Navidad que se volvió un éxito. Mientras que los árboles de otros estaban llenos de comentarios, el árbol del protagonista permanecía vacío, algo no sorprendente dado su naturaleza distante. Incluso el defensor, Su preguntando si su madre podría tomar prestada la computadora portátil para ver la cuenta regresiva con otras personas de los Estados Unidos. En un flashback, vemos a Sue y su madre dentro del búnker. Con una mujer rubia agradeciendo al protagonista por prestarle la computadora, se presentó como Rebecca y a su hija como Sue. Cuando le preguntó por su nombre, él les dijo que lo llamaran Skelton, evitando usar su nombre real, parte judío, porque era demasiado común. Sue, hablando a través de la radio, le deseó al protagonista una feliz Navidad. Por primera vez en El Hombre Muro, él sonrió y devolvió el saludo. Fue un momento raro de
Calidez. Cuando se despidieron, él les recordó que siguieran vivos. De vuelta en la computadora, el protagonista notó que alguien había añadido un árbol de Navidad a su cuenta. El usuario no era otro que John Menon. El protagonista mira la pantalla de la computadora, notando un nombre que no esperaba volver a ver. Se pregunta por qué este nombre se asocia con él. Este nombre ahora pertenece a un fantasma que conoce. Muy bien. Operaba un servidor satélite dedicado donde, siempre que estuviera relacionado con el apocalipsis, incluso compartir información ilegal estaba permitido. Usuarios anónimos de todo el mundo contribuían de diversas maneras, convirtiéndolo verdaderamente en el foro apocalíptico más grande. El mundo, o al menos eso fue lo que dijeron. Al principio, el sitio no parecía valer el dinero, ya que todos los protagonistas vieron eran idiotas presumiendo su riqueza. Se unió solo porque no sabía dónde más comenzar, pero el sitio carecía de contenido útil y pensó que debería haber invertido el dinero en su búnker. Entre la basura, sin embargo, encontró un interesante post de John Menon, hablando sobre la importancia de tener un sistema bancario de señuelo. Era esencial para la supervivencia a largo plazo, ya que podría conectar con su banco principal para vigilancia o engañar a posibles intrusos. Incluso podría leerlo con C4 para Humble a invasores simplemente yendo. ¡Boom! No solo eso, sino que todas las publicaciones de John eran de alguna manera útiles, ya que sus filosofías de supervivencia coincidían con las del protagonista, aunque John estaba muchos pasos por delante. Era como una estrella en ascenso en la comunidad, poseyendo conocimientos avanzados en todas las áreas. Naturalmente surgieron muchas teorías sobre su identidad. Finalmente respondió al estilo típico del foro, mostrando una tarjeta de identificación, certificado de cazador, burlándose del resto por querer saber quién era. El protagonista explica que hace aproximadamente una década comenzaron a ocurrir fenómenos extraños conocidos como grietas en todo el mundo. Poco después emergieron monstruos de ellos. Los gobiernos de todo el mundo crearon organizaciones específicas para enfrentar esta nueva amenaza. A los miembros de estas organizaciones se les llamaba cazadores, profesionales especializados en la exterminación de monstruos. Esto responde a nuestra pregunta del capítulo 1, ¿realmente hay monstruos en este mundo? Es básicamente una mezcla de clichés, mazmorras y apocalipsis. Vamos, estoy emocionado ahora. Los cazadores fueron responsables de erradicar a estas criaturas, y nuestro protagonista era uno de ellos. Vemos que su costumbre de llevar un hacha a todas partes no era nueva, siempre lo había hecho. Aparentemente, él era un capitán. La identidad de los cazadores de élite se consideraba un secreto federal, ya que eran soldados altamente calificados. Sin embargo, basado en la identificación de John, no parecía ser de alto rango. Aún así, eso aumentó su credibilidad dentro de la comunidad. En esta era, poseer un vasto conocimiento que rivalizara con los profesionales y tener un certificado de cazador, algo que solo verías en películas, lo puso en el centro de atención como la figura central de la comunidad. Sin embargo, cuanto más atención atraes, más rumores circular. A medida que John ganó popularidad e influencia, ganó muchos enemigos que intentaron atacar sus publicaciones. Pero sus intentos fueron tan pobres que ni siquiera arañaron su reputación. Siendo inteligente, no interactuó con ellos. En cambio, publicó una foto de sí mismo sin camisa y mostró su rostro. Subrayado. Toda la comunidad estaba realmente desconcertada por su decisión de mostrar su rostro. Desde que lo reveló, no tomó mucho tiempo descubrir que era un cazador de rango D, el rango más bajo posible. Debería haberse limitado a publicaciones informativas y haberse mantenido al margen, pero por alguna razón se expuso y resultó perjudicado. Aún así, como si ser tonto no fuese suficiente, fue más allá y organizó una reunión presencial para sobrevivientes del apocalipsis, intentando tener un contacto más directo con ciertas personas, y el protagonista idiota asistió. 600 días antes del día D, se reunieron en un restaurante de panceta de cerdo. Dentro, John se presentó con su nombre real, Gusan Hyo, incluyendo al protagonista. Solo se presentaron 10 personas. Incluso intentó usar la excusa de que estaba a dieta para evitar comer, pero la mesera dijo que si quería ocupar un lugar en la mesa, tendría que pagar, así que comió como si fuera su última comida, devorando la comida sin piedad. El hombre prácticamente estaba adelgazando al revés. Los miembros mayores y más exitosos se fueron con expresiones de disgusto después de un tiempo. Solo 5 personas permanecieron en la mesa, incluyendo a John y Skelton. Fue John quien mencionó una guerra inminente, apostando que probablemente China la comenzaría. Con divisiones de Sony en todo el mundo, muchas superando niveles manejables, junto con un conflicto interno significativo, altos funcionarios comenzaron a admitir que habían perdido el control. Parecía probable que esto llevara a la... Siguiendo, el protagonista sabía que la información que compartió John era algo que cualquiera, incluso un no cazador, podría entender. Mientras se conocían, John preguntó el nombre del protagonista. Se presentó como Skelton. John lo reconoció de la comunidad y preguntó sobre el progreso de la construcción de su búnker. El protagonista reveló que había encontrado contratiempos, ya que no podía encontrar una empresa confiable para instalar los tanques de combustible. John admitió que era difícil encontrar opciones confiables, pero preguntó si el protagonista quería su ayuda. Sin esperar una respuesta, John se ofreció a hacer algunas llamadas, citando el dicho: si tienes 6 amigos o prácticamente estás conectado con el mundo entero. Inmediatamente contactó a su jefe, preguntándole si conocía a alguien que se ocupara de los tanques de combustible. Gracias a John, el protagonista logró instalar los tanques, llevando su búnker al siguiente nivel. A pesar de la mala primera impresión, John resultó ser extremadamente útil, especialmente cuando se trataba de conectar personas. Con el tiempo, las reuniones de John crecieron. La última a la que asistió el protagonista tenía alrededor de 80 personas. 401 días antes del día D, el protagonista se queja mentalmente de que la creciente asistencia a las reuniones hacía que las discusiones fueran más redundantes, así que quería... ¡Deja de ir! En medio de sus quejas, Menon se acercó, pidiendo hablar en privado afuera. Skelton, ansioso por irse, aceptó y salió. No esperaba que Menon preguntara algo tan preciso, si el protagonista era un cazador. El protagonista intenta desviar la conversación, pero Menon insiste en que siente que ha visto al protagonista en algún lugar antes. Aunque el protagonista sabe que podría inventar alguna tontería convincente, simplemente confirma que es un rango C,
pero Menon ya estaba pasando a otros temas, hablando con otras personas. Un periodista se acercó a Menon solicitando una entrevista. Mientras Menon trataba de retrasarla para terminar de hablar con el protagonista, todos los demás lo molestaron diciendo que él desestimó al protagonista, diciendo que no era importante a menos que viniera con alguien que Menon reconociera. Esa fue la última vez que el protagonista vio a John Menon en la vida real. Después de eso, Menon se volvió cada vez más popular, siendo finalmente presentado como representante de Viva Apocalypse. Fue alabado como experto en el fin del mundo, incluso dando conferencias. Más tarde aprovechó su fama como profesor del fin del mundo para crear una empresa de consultoría para preparativos de apocalipsis. La comunidad fue la razón principal de su éxito, ya que Menon creía que todos lo veían como un dios, esperando cada una de sus palabras. Esta arrogancia llevó a su caída. Dentro de la comunidad, se descubrió que había plagiado contenido de un europeo, Foro. A diferencia de las acusaciones infundadas anteriores, estas alegaciones fueron respaldadas por pruebas, y la cuidadosamente construida personalidad de Nanon se vino abajo en un instante. Se descubrió que estaba profundamente endeudado y se había declarado en bancarrota 2 años antes de que comenzara toda esta historia. Su éxito terminó abruptamente. Debido a la naturaleza anónima de los foros, se convirtió en un blanco constante de ataques implacables. En lugar de defenderse, Nanon publicó una breve respuesta llena de odio que se volvió legendaria dentro de la comunidad. Estas palabras fueron un triste final para uno de los miembros originales de Viva Apocalypse. Sin embargo, todas las acusaciones se volvieron irrelevantes cuando las bombas finalmente cayeron. No obstante, el protagonista permaneció curioso sobre por qué alguien había ligado el nombre de John con él. Se preguntaba si podría haber sido el propio John o simplemente una coincidencia. Decidido a obtener respuestas, se puso en contacto con Fox_Games. El usuario que creó el árbol de Navidad pregunta si sabían quién había dejado el mensaje en su árbol. Fox_Juegos, igualmente intrigado, investigó y descubrió que el mensaje venía de alguien con el apodo 180 centímetros. El protagonista, Skelton, nunca había oído hablar de esta persona. Sin que Skelton lo supiera, este pequeño momento de curiosidad llevaría a un encuentro inesperado. Mientras tanto, una figura con una máscara de gas estaba de pie en algún lugar de una sala verde, blandiendo 2 hachas con brazos venosos flexionándose bajo una camiseta sin mangas. El protagonista, de vuelta en su búnker, escuchaba la radio. Se emitía una transmisión del Comité Nacional de Respuesta a Crisis de Corea, pero la apagó, desinteresado. Justo antes de hacerlo, la transmisión mencionó esfuerzos para restablecer la Agencia Nacional de Control de Emergencias antes de las próximas elecciones. El director a cargo de gestionar los esfuerzos de rescate parecía decidido sobre algo, pero no lo fue. Incluso en un mundo destruido, las naciones seguían importando. Se habían perdido innumerables vidas y las ciudades estaban en ruinas, pero los gobiernos seguían aferrándose a la vida. Eso no significaba que hubiera mucha esperanza, tarde o temprano todo colapsaría. Sin embargo, el protagonista se preparaba para dejar su búnker, empacó comida y agua para 3 días. Todavía viste la misma ropa desgastada de siempre. Con las situaciones cercanas resueltas, decidió aventurarse a visitar las ruinas de Seúl. Las ruinas de Seúl, casi 1 año y medio después del apocalipsis, la ciudad estaba en ruinas. Sin embargo, el protagonista sintió una punzada de nostalgia al recordar cómo solían ser las cosas. Era una mezcla de melancolía e irónicamente alivio de haber sobrevivido tanto tiempo. Sus pensamientos fueron interrumpidos al pasar por una pila de fuego. Cadáveres. Se dirigió directamente al Comité Nacional de Respuesta a Crisis. Dentro, el protagonista se acercó a la recepcionista, quien lo dirigió al mostrador de quejas o denuncias de delitos cercanos. Ignorándola, declaró que estaba allí para ver al director Lee Sang-hun. Colocando su placa en el mostrador, dijo que entendía que el director estaba a cargo de los rescates, pero insistió en que le informara que Park Ju, de sus días en el ejército, estuvo allí para verlo. Dentro del comité dedicado a gestionar y restaurar el país, los miembros incluyen la administración coreana, funcionarios militares y graduados de la Academia de Cazadores, quienes formaron el comité. Núcleo. El ex cazador Lee Sang-hun es el actual director de rescates del Comité Nacional de Respuesta a Crisis, NCRC. Cuando el protagonista se presentó como un ex colega, el secretario fue a verificar su afirmación. Sin embargo, el protagonista ya sabía que Lee no vendría a verlo. No es que quisiera encontrarse con Lee de todos modos. Lo importante fue aprovechar su conexión con alguien en la posición de director. Mientras la secretaria estaba ocupada, el protagonista tenía la intención de irse, pero fue interrumpido por un aparente recluta que intentaba entablar conversación con él. El recluta comenzó a hablar sobre el estado de las líneas del frente, diciendo que con la intensificación de las batallas necesitarían todas las personas capaces para alistarse. El protagonista lo interrumpió, diciendo que estaba retirado. El protagonista conocía demasiado bien las líneas del frente. Dada la situación, la calidad importaba mucho más que la cantidad. A diferencia de antes, el ejército ahora priorizaba reclutar solo a personas sanas, aunque hacía poca diferencia. El protagonista no tenía interés en tal destino. El recluta, sin embargo, no se echó atrás. Mencionó haber escuchado que el protagonista era un ex cazador. Skeleton interrumpió, preguntando directamente quién lo había enviado. Si fue el director Lee, no lo fue. En su lugar fue una miembro del comité llamada Kim Durham. Lo que sorprendió al protagonista, ya que no esperaba que ella fuera parte del comité. Este era un nombre que no esperaba escuchar. Recordando una memoria, recordó haberle dicho a Kim que no prestara atención a lo que decían los demás y que mientras entregara resultados, sería perdonada, al menos al final. Regresando al presente, el protagonista pronto se encontró en la oficina de Kim Durham. Ella fue directo al grano, diciendo que necesitaban que participara en cacerías de monstruos. Naturalmente, el protagonista preguntó por qué debería aceptar, recordándole su decisión mutua de no servir nunca más. Kim respondió con una pregunta simple. ¿Todavía pensaba que tenía el lujo de tomar esa decisión en el estado actual?
¿El mundo? El protagonista se había retirado específicamente porque juró no volver a realizar tales deberes. Sin embargo, Kim aclaró que la solicitud venía directamente del director Lee, quien no estaba preocupado por los sentimientos personales debido a su apretada agenda. Para ahorrar tiempo, ella preguntó si el protagonista sabía lo que estaba pasando en el frente. Claro, él lo sabía demasiado bien. Kim luego mencionó al grupo Tempest y su presidente Ji-Pum. Sin embargo, no tenían suficiente personal y habían pedido ayuda. El comité, al no tener a nadie más disponible, necesitaba que el protagonista interviniera. Ella le aseguró que si simplemente se presentaba y fingía ayudar, no lo enviarían en las líneas del frente. Ella observó que, mientras que todos los demás habían cambiado de alguna manera, él parecía seguir igual. Después de su discusión, el protagonista se fue, reflexionando sobre cómo todos los coreanos parecen compartir una preocupación singular. ¿Qué sucedería con los chaebol, grandes conglomerados corporativos, si el mundo terminó? En un foro, un usuario reveló la ubicación de un refugio de la corporación Suku. Se decía que tenía su propio ecosistema autosuficiente que podía sostener la vida durante 30 años, completo con un viejo campo de golf. El protagonista creía que después del colapso de la normalidad, los líderes de estas corporaciones abandonarían a sus grupos y posiciones de poder para asegurar su supervivencia. Era lo lógico en un mundo post-apocalíptico. La mayoría siguió este patrón, pero hubo excepciones, algo que las acciones del grupo Tempest ejemplificaron. Su asignación con Tempest comenzó exactamente un mes después de su reunión con Kim Durham. La sede del grupo Tempest fue diseñada por excepcionales arquitectos británicos, pero la construcción se detuvo debido a bombardeos nucleares y se cortó la electricidad. Esto obligó al protagonista a subir al piso 55 usando un ascensor de construcción. El frío helado le hizo sentir como si incluso el infierno se hubiera congelado. Esqueleto, temblando, entró en la sala de reuniones ejecutivas. Antes exclusiva para la élite, la sala no había perdido su aire de exclusividad incluso después del apocalipsis. Internamente, el protagonista se enfurecía mientras el líder del grupo ni siquiera se giraba para reconocer su presencia, sino que miraba por la ventana. La curiosidad de Esqueleto creció mientras se preguntaba sobre su uso de escáneres de identificación, dada la falta de electricidad, y cómo estas personas estaban siendo pagadas en medio de un mundo post-apocalíptico. ¿Cómo? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas sin respuesta, un hombre detrás de él llamó su nombre. El hombre confirmó haber oído que Skeleton era un cazador, pero ignoró su intento de estrechar la mano, lo que dejó a Skeleton sintiéndose incómodo. El hombre, yendo directo al grano, interrogó a Skeleton sobre su rango. Skeleton respondió que era rango D. El hombre luego preguntó sobre su experiencia en combate, los países en los que había servido y su conocimiento de portales. Skeleton respondió de manera concisa. Había participado en batallas, pero nunca en las líneas del frente principales, solo sirvió en Corea, y no le pagaron lo suficiente como para aprender mucho sobre las grietas. Dado que la mayoría de los registros del protagonista habían sido destruidos, dio respuestas vagas para terminar rápidamente el interrogatorio. Una vez que terminó el cuestionamiento, se le ordenó a Esqueleto que esperara afuera. Claramente lo estaban tratando como insignificante. Sin embargo, el protagonista sabía que no era insignificante en absoluto. De hecho, era un recurso importante. Al salir, Skeleton reflexionó sobre la frase "es solo negocio". En este mundo, todos actuaban de manera pragmática. Pensó para sí mismo, ¿qué haría? Luego, dirigiéndose a un público imaginario, añadió: "Por cierto, ¿te ha gustado esto ya? Number, supongo que tomaré un hacha y te visitaré". Oh, ¿te gustó? Gracias. Mientras estaba parado fuera de la oficina, el protagonista consideró simplemente hacer su parte e ir a donde Darum lo asignara. Todo lo que necesitaba hacer era seguir pretendiendo. Mientras pensaba esto, una mujer se le acercó, diciendo que había escuchado a alguien mencionar que él era cazador y preguntando si era cierto. Dadas las circunstancias, no pudo negarlo, así que lo confirmó. Ella explicó que una horda de zombies había aparecido cerca de una fábrica del grupo Tempest. Se habían enviado aficionados para lidiar con ello, pero no pudieron manejar la situación, lo que llevó a la corporación. Ella cuestionó qué tipo de honor había en la lealtad a una compañía al final del mundo. Luego, la mujer reveló su razón para acercarse a Skeleton. Padre, Ji Chan-soo, un representante de fábrica, aún estaba vivo, y ella suplicó al protagonista que lo salvara. Ella prometió recompensarlo de cualquier manera que pudiera y le entregó una tarjeta con su información de contacto. Antes de que el protagonista pudiera responder, el grupo de antes comenzó a moverse a algún lugar. El hombre de antes llamó a Skeleton, pero nadie respondió sus preguntas sobre su destino. Al concluir su conversación con la mujer, Skeleton dejó algo claro. Había una posibilidad significativa de que todo pudiera salir mal. Después de eso, wow, frase increíble, chicos. Nos explica que gran parte de la economía coreana depende de las rutas marítimas. Algunas empresas lograron mantenerse, pero su colapso fue inevitable. Incluso el grupo Tempest no es una excepción. Durante esta explicación, amigos míos, una enorme ballena o cualquier tipo de criatura que sea, salta del agua y se traga un barco de carga entero. Pero eso ocurre un poco más tarde. En este momento vemos que Skeleton está impresionado por la red. Skeleton está impresionado por el armamento del grupo Tempest, que supera con creces sus expectativas. Poseen 3 tanques de quinta generación, claramente el resultado de una fuerte inversión en armamento por parte de la élite de la empresa. En la sala, cuando el protagonista observa el equipo, un hombre le da la bienvenida. Diciendo que llegaron justo a tiempo, se presenta como el ex cazador Park Sang-min, quien ahora es miembro del comité que supervisa la operación que están a punto de realizar. El protagonista está impresionado de que Sang-min sea miembro del comité a pesar de no tener ni 40 años. Sin embargo, uno de los miembros militares se opone diciendo que hay miles de zombies en esa fábrica.
Él admite que había pospuesto la operación por un mes. Sang-un afirma que este mes fue crucial, ya que la investigación reveló que los zombies tienen una vida útil limitada. Los zombies usan nutrientes mientras están vivos, por lo que solo pueden durar alrededor de un mes. Aquellos que no han muerto de hambre eventualmente morirán, y sin estos zombies, los monstruos del tipo nigromante no representarían una amenaza. Esto les permitiría avanzar con todos sus tanques. Naturalmente los demás cuestionan si esta información es precisa. La confianza de Sang-un junto con su experiencia los lleva a «créale». Se dirigen al presidente del grupo Tempest, Kyu Pung-ho, quien dice que mientras todo se resuelva rápidamente, no tiene problema con inversiones financieras adicionales. Lógicamente, Skelton, observando toda la situación, se da cuenta de que la buena apariencia de Sang-un y su tono confiado al discutir la estrategia de vida útil de los zombies lograron convencer a todos en el mesa. Mientras reflexiona sobre esto, Sang-un se vuelve hacia el protagonista, pidiendo su opinión sobre el plan, ya que es un cazador del Comité Nacional. Ese fue el error de Sang-un, pero por supuesto todavía se ve engreído, pensando que nuestro protagonista era insignificante. Skelton rápidamente señala que la estrategia es defectuosa, dejando al pequeño cazador confundido, ya que esto era lo último que esperaba. Sin embargo, el protagonista comienza a explicar, diciendo esencialmente que cuando un zombie está cerca de la muerte, entra en un estado de hibernación, ralentizando su metabolismo para mantenerse vivo por más tiempo. Incluso si muere sin encontrar una fuente de nutrientes, se han enviado suministros de carne fresca a la fábrica con el tiempo, lo que significa que los zombies están en buena forma. Por esta razón, el protagonista prefiere que piensen en un nuevo plan, aunque honestamente no le importa si el plan de Simón termina matando. Todos. Simplemente no quiere ser culpado por no intervenir, así que la mejor opción es afirmarse ahora para mantener una vida pacífica sin responsabilidad. La pereza y el apocalipsis van de la mano. Además, argumenta en contra del despliegue de tanques porque los zombies son sensibles al sonido y los olores. Enviar tanques sería como un microondas señalando que su comida está lista. Por último, se opone al despliegue de todas las tropas, de inmediato sugiriendo en su lugar un equipo de reconocimiento. Sin embargo, es interrumpido a mitad de la frase por Simon, quien declara que ya es suficiente. Simon se enfada con el protagonista, llamándolo General Nerd, y afirmando que lo que lee en enciclopedias en línea es diferente de la vida real. Pero nuestro protagonista no es de los que retroceden, respondiendo que el 90% de una batalla depende de la planificación. Nadie puede esperar la victoria con un plan tan mediocre. Esto enfurece a Simón, quien tiene que ser retenido por los demás, gritando que el protagonista no debería burlarse de un miembro del comité, pero al protagonista no le importa en absoluto y su indiferencia no es superada por la enorme ballena que acaba de tragarse el barco, demostrando, como se mencionó antes, él no es un novato. Dicho esto, el protagonista no busca la aprobación de alguien que solo sabe hablar. La persona que querías convencer, la que fue Ji Chang-soo. En caso de que no recuerdes, él es el padre de la chica del final del último capítulo. El protagonista se acerca a Ji Chang-soo aconsejándole que corra tan pronto como dé la señal, ya que su hija pidió el regreso seguro de su padre. Avanzando hacia el objetivo debido a la terquedad de Sang-min, procede con el plan inicial, desplegando todo lo que tienen, incluidos los tanques. Se encuentran con una horda de zombies y el primer tanque está rodeado. Sang-min está visiblemente desesperado sobre el tanque, ya que las ametralladoras no son suficientes para lidiar con los zombies. Cuando pregunta por los lanzallamas, un pobre soldado intenta explicar por qué no se pueden usar, pero algo aparece frente a ellos, y el soldado encuentra su fin. A pesar de esto, Sang-min le dice que no muera antes de informar. Mientras intentaba preguntarle al comandante del tanque qué estaba sucediendo, Sang-min es interrumpido cuando mira al cielo. En sus ojos vemos el reflejo de una criatura aterradora, con los brazos cruzados. Sang-min piensa que los nigromantes no deberían ser una amenaza, pero Skelton solo reflexiona que los monstruos son naturalmente enemigos de la humanidad. Cuando la criatura abre sus brazos, el protagonista le dice a Ji Chang-soo que esto es hazle una señal para que corra. Cuando esta criatura parecida a una deidad termina de extender sus brazos, una enorme explosión consume todo. El protagonista lanza una línea impactante. Los humanos todavía no pueden vencer a los monstruos. Mientras esta explosión acaba con todo a su alrededor, cortamos a la oficina del antiguo colega. Skelton ya está hablando con Durham, quien le agradece su cooperación. Si todo esto funciona, el presidente abandonará su terquedad. Hablando de él, ella menciona que el presidente Ge solicitó una reunión con el protagonista. Ella pregunta si él sabe de qué se trata, pero el protagonista antisocial ni siquiera responde. Inmediatamente pasamos a la reunión con Ji Pungo. Incluso Pungo parece confundido sobre por qué se están reuniendo. Está claro que solo quiere un reemplazo para Seimin, pero al final sabemos que tiene curiosidad por lo que sucederá. Después de todo, no todos los días se presencia la caída de una ciudad en ruinas. Pungo le agradece a Skelton por reunirse con él, explicando que había investigado la carrera del protagonista. Descubrió que el protagonista tenía muchos logros como capitán, pero como dice el protagonista, todo eso es pasado. Pungo comenta que al final son bastante similares. Continúa diciendo que se enteró de que el protagonista es incluso más impresionante que Lee Sang-hoon también. Además, el protagonista una vez lideró a 2 cazadores legendarios, Kang Hae-min y Hyun. Finalmente, pregunta si puede patrocinar al protagonista para devolver a ambos cazadores a su mejor momento. El protagonista simplemente le desea buena suerte, se levanta y se aleja, dejando a Pungo sorprendido. Aún así, Pungo sigue decidido a recuperar la fábrica. Empieza a hablar de su pasado, nacido como hijo ilegítimo. Le dijeron que heredar la fábrica era imposible, sin embargo, lo logró. Incluso cuando todos dicen que es inútil, él no tiene opción más que rendirse. Suplica por cualquier método para derrotar eso. Cosa.
El protagonista encuentra admirable la determinación de Pombo. Es probablemente lo que le permite liderar a tanta gente. Realmente es un líder hasta el final. Su determinación incluso convence brevemente al protagonista sin emociones. Gracias a esto, el protagonista revela que la criatura que los atacaba era un tipo nigromante. Como Pombo probablemente notó desde la cámara del dron, la criatura podía mutar a los que la rodeaban. Desafortunadamente, no obtenemos la explicación completa. Vemos una lista de bajas del intento de recuperación de la fábrica del grupo Tempest. Sin embargo, el nombre del presidente no aparece en esta lista. Gracias a una notificación, el protagonista se da cuenta de que esta historia no ha terminado aún. Mirando la pantalla, entiende que incluso en una época donde la mayoría de los élites abandonaron sus empresas y empleados, escondiéndose detrás de muros de concreto y preocupándose solo por ellos mismos, un hombre de negocios sigue liderando a aquellos que creen en él hacia el éxito. Vemos al presidente Gepundo transformarse en un zombie, guiando a un grupo masivo hacia el Luz. Algo me dice que este no es el final. De vuelta en la ciudad, el protagonista observa a algunos mujer. Él le llama la atención diciendo que no debería alimentar a esos gatos ya que podrían ser peligrosos. Cuando vemos el rostro de la mujer, a pesar de que lleva gafas, se pueden ver marcas visibles como venas abultadas. Ella responde y simplemente se aleja con su carrito. El protagonista comienza a reflexionar sobre cómo la mayoría de los incidentes son causados extremo, solo del tamaño de un tigre. El esqueleto nos dice que es difícil de imaginar ahora, pero cuando el gobierno chino todavía existía, Corea intentaba reducir el número de monstruos que aparecían en China. Enviaron una unidad de cazadores para investigar las fuentes de estos monstruos. Él fue uno de los cazadores enviados a China. Y durante el tiempo allí encontraron una rata capturada que había crecido cerca del puertas. Había sufrido mutaciones significativas, alterando el equilibrio de la naturaleza simplemente por existir. Esa fue una de las primeras veces que descubrieron tales mutaciones. Volviendo a sus interacciones con la anciana en otra ocasión, cuando los gatos ya habían crecido más, le preguntó si realmente quería arriesgarse a ser asesinada por ellos. Ella simplemente respondió que no era su problema y que debería dejarla en paz. Él siempre le advertía cada vez que iba a reabastecer su sufrimiento, probablemente un eufemismo para algo rutinario, pero ella se negaba a escuchar cada vez. Sin embargo, ella ya no era una niña. Más tarde, en su búnker, el protagonista intentó hacer una figura de gato de lana. Como siempre, resultó ser una abominación espantosa. Y como su vida no puede permanecer tranquila por mucho tiempo, comenzó a escuchar un pitido de su radio. Desafortunadamente para él, era Kim Darum hablando. El protagonista estresado inmediatamente preguntó qué era esta vez, ya que no podía soportarlo más. Ella se disculpó diciendo que tenía otro favor que pedir, lo cual era cuestionable, ya que prometió que no tendría que asumir más. Pero según ella, había surgido una situación urgente. Al menos prometió que sería la última vez. Al parecer, también tenía algo que ver con él. Cerca del complejo militar, cerca de la base aérea donde vivía, se había detectado una mutación. El protagonista ya tenía una idea de lo que estaba a punto de suceder, ya que su intuición rara vez le fallaba. Ella le informó que un grupo de gatos callejeros mutantes en el área había atacado a los residentes de los apartamentos. El número de bajas no pudo ser confirmado y los sobrevivientes estaban demasiado asustados para salir. El protagonista se disculpó diciendo que no podía cazar a los mutantes. No solo carecía de los suministros y equipos necesarios para la tarea, sino que tampoco estaba de ánimo. Darren explicó que ella no le estaba pidiendo que lo manejara solo. A ella le enviaron un profesional y todo lo que él tenía que hacer era brindar apoyo. Ella prometió contratar a un cazador independiente. El cazador independiente pronto apareció, montando una pequeña motocicleta al azar con una entrada exagerada. El cazador preguntó si el protagonista era la persona de la que el comité le había hablado. Presentándose como Baek Sun-man, el protagonista respondió. Pero para sorpresa de los protagonistas y nuestra, Baek preguntó si era parte judío de la legendaria clase 13. Baek explicó que él también se había graduado de la misma escuela. Mencionó que esperaba que el judío trabajara a tiempo parcial, pero ver a una figura tan legendaria durante un apocalipsis estaba más allá de su imaginación. Sin embargo, antes de que Baek pudiera terminar de hablar, sintió la mirada penetrante del protagonista que lo silenció. El protagonista dijo que prefería no hablar del pasado. Baek accedió a regañadientes por cortesía. Se trasladaron directamente al lugar de investigación en la ciudad. Allí, el protagonista preguntó si toda la sangre que vieron era de los gatos. Baek confirmó, explicando que mientras exploraba la zona, los gatos aparentemente habían desarrollado un gusto por la carne humana y lo habían atacado de la nada, pero al final solo eran gatos, huyendo después de recibir algunos golpes. Mientras Baek hablaba, el protagonista no podía evitar pensar en lo imposible que era. ¿Sería derribar un tanque solo sin habilidades excepcionales o un valor inmenso? Calculó que Baek probablemente era al menos de rango A, que era la clasificación que se le habría dado al protagonista si todavía fuera un humano activo. Volviendo a la historia de Baek, mencionó que podría haberse encargado de los gatos ya. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar el trabajo usando un explosivo C4, una mujer lo había detenido. Gracias a su intervención, rastrearlos de nuevo llevaría un tiempo. Sin embargo, Skelton tenía una corazonada sobre dónde podrían estar. En otro lugar, mientras Mike caía, la anciana llamó a los gatos, Herms, Duquesa y Jackfield. Ella los llamaba afirmando ser su madre y urgía a que salieran para cenar. Desde las sombras, el protagonista la observaba con un gran rifle mientras Buck también se escondía cerca.
El protagonista reconoció a la mujer como la que había estado alimentando a la... Si todavía los estaba buscando, significaba que aparecerían pronto. Como era de esperar, aparecieron. Notó que los gatos se acercaban, pero en lugar de estar cautelosa, ella tontamente caminó hacia ellos. Los gatos estaban cubiertos de sangre y la miraron como si fuera un ratón. Esta mujer delirante los compadeció, llamándolos pobres criaturas porque estaban tan ensangrentados. Antes de que pudiera terminar de hablar, el protagonista y Bake emergieron, sosteniendo rifles y abriendo fuego. Ambos gatos fueron acribillados a balazos mientras la mujer gritaba, afirmando que no eran malos y rogando que dejaran de disparar. Esquivando un zarpazo de uno de los felinos, el protagonista logró derribar a uno de ellos, mientras la mujer gritaba, preguntando por qué estaban haciendo esto e insistiendo en que sus bebés no eran malos. Bate sugirió fríamente terminar el trabajo. Lanzó una carga de C4, eliminando tanto a los gatos como a la mujer. En ese momento vemos un flashback cuando la bomba detona. La anciana había estado suplicando ayuda frente a una puerta. La familia adentro se negó a abrirla, temiendo el peligro que ella podría representar. En medio de su miedo y desesperación, los gatitos se le acercaron y la guiaron a un lugar seguro y desocupado. Juntos, se ayudaron a sobrevivir, pero ese recuerdo se desvaneció con la explosión que consumió a los 4. El protagonista miró las llamas, luego al cazador independiente, diciendo que la acción era completamente innecesaria. Sin embargo, en este mundo, tales cosas no estaban permitidas. La felicidad no podía llegar sin enfrentar sus consecuencias. De vuelta en la base del protagonista, mientras colgaba la ropa, comenzó a contemplar cómo la caída de un grupo es como un avión a punto de estrellarse. Incluso después de perder potencia, sigue planeando por un tiempo, pero eventualmente bajará y golpeará el suelo. Pensó en esto mientras miraba un avión volando sobre su cabeza y notó que había estado viendo muchos aviones recientemente. La caída de la empresa en la que estaba pensando llegó más rápido de lo esperado. Dentro del búnker estaba preparando unos fideos elegantes, parecidos a los instantáneos, mientras reflexionaba sobre cómo los humanos necesitan entretenimiento. No es algo malo ya que el entretenimiento actúa como un milagroso potenciador de energía para sus vidas agotadoras. A veces, incluso le da un propósito a la gente. En este sentido, su mayor fuente de entretenimiento es Viva Apocalypse. Aunque el objetivo principal del foro se había desviado un poco y se había convertido en un lugar para auténticos entusiastas del apocalipsis, que sobrevivieron al repentino fin del mundo. Por esta razón, este mundo, aislado del exterior, se convirtió en una comunidad donde las personas compartían sus actividades diarias y encontraban consuelo. Era típico del comportamiento en redes sociales que conocemos hoy en día, pero para ellos era cosa del pasado, como X, no el video travieso, sino Twitter. Los usuarios podían escribir publicaciones, dejar comentarios o mensajes, y otros podían presionar el botón de me gusta para recomendar algo o no me gusta para no recomendarlo. Hablando de me gustas, ¿has dejado el tuyo? De todos modos, los comentarios que recibieron muchos me gusta fueron promovidos y destacados en la sección de publicaciones populares llamada Lo Mejor. Incluso nuestro protagonista, Park Ju, conocido como Skelton, logró que una de sus publicaciones fuera destacada entre las mejores. Escribió sobre su encuentro con el presidente Pung Ho simplemente relatando los hechos, ya fuera por su habilidad para crear frases pegajosas o por el hecho de que se había reunido con el presidente de Achievable. La publicación atrajo atención. Su nombre, previamente desconocido, comenzó a sonar un poco más. Por esa época, alguien compartió una noticia que puso a toda la comunidad en un frenesí. Todo comenzó con un simple billete de lotería, el billete 301 de la séptima Lotería de la Esperanza, dirigido por el Comité Nacional de Gestión de Crisis, CNEC. Si ayudabas con los proyectos públicos de CNEC, recibías suministros y participabas en una lotería que se celebraba cada 3 días en un lugar específico. Esto hacía que el trabajo fuera mucho más agradable, por lo que se volvió popular entre los trabajadores. Los ganadores del segundo al quinto lugar recibieron algunas recompensas, aunque no fueron espectaculares, pero el ganador del primer lugar se convertiría en el propietario de un apartamento bien mantenido con recursos, alta seguridad y acceso a varias instalaciones. Este lugar era como un pequeño escondite económico. Los usuarios estaban emocionados por esto, impulsados por un deseo insaciable de ganar. Mientras explicaba esto, vimos publicaciones de personas que estaban cansadas de vivir bajo tierra. Anhelo de sentir el sol en su piel. Algunos incluso se preguntaron si podrían matar al ganador para reclamar el premio. La gente buscaba cualquier evidencia de que alguien realmente había ganado y finalmente surgió un ganador. Su alias era tan complejo que la gente simplemente lo llamaba M9. El protagonista, durante las reuniones con John Menon, había visto ocasionalmente a M9. No era ostentoso ni nada, solo un tipo. Pero parece que toda esta atención se le subió a la cabeza ya que empezó a actuar raro. M9 comenzó a publicar sobre cómo no podía soportar quedarse en un solo lugar. Más, sentía que perdería la cabeza si permanecía en el búnker más tiempo y se preguntaba cómo la gente lograba soportarlo. Comentó que las personas sobrevivían tanto tiempo solo para ser asesinadas por algún astuto saqueador. Luego comenzó a infundir miedo, afirmando que todos se aferraban a una falsa esperanza y que, en cambio, deberían disfrutar de sus vidas sin sentido y sin propósito. Por supuesto, la actitud arrogante de M9 enfureció a la comunidad. Sin embargo, el protagonista solo estaba desconcertado por toda la situación. Considerando cómo CNEC depende de voluntarios para llevar a cabo tareas simples, ¿cómo lograron construir un apartamento de lujo solo para recompensar algunos lujos? Incluso Kim se sorprendió por su llamada, comentando que fue inusual. El protagonista dijo que solo tenía una pregunta que hacer. Preguntó si había alguna posibilidad de que los premios de la lotería fueran reales. En lugar de responder directamente, Darem comenzó a explicar cómo la esperanza era como un espejismo.
Ella estaba en una gran fiesta rodeada de personas de alta clase mientras hablaba. Continuó, mencionando: no es que viviera allí, pero aún así se sentía extraño y su... búnker. No podía distinguir el día de la noche, sus comidas eran monótonas y tenía innumerables preocupaciones solo por estar vivo. Tener a Sewell cerca de alguna manera lo ayudaba a aliviar el estrés. Dado que Kim le había pedido que guardara el secreto, se preguntaba si debería publicarlo en el foro. Después de todo, la gente buscaba esperanza, la esperanza de reconciliación. Aunque su publicación se habría vuelto viral rápidamente, gracias a su autocontrol sobrehumano, logró contenerse. Saltando ese evento, encontramos al protagonista inspeccionando algunas plantas que quería cultivar en casa. Antes de que pudiera entregar el pago por ellos durante un intercambio, la otra persona le arrebató la bolsa de las manos. Skeleton mencionó tranquilamente que contenía 4 paquetes, y podrían comprobarlo si querían. Era esencialmente el objeto más preciado para un fumador, 4 paquetes de cigarrillos. Mientras estaban negociando, apareció un grupo de personas preguntando cuánto tiempo llevaban ahí parados. Dijeron que deberían haber sido inteligentes y haber hecho trabajo voluntario. Una mujer preguntó si ellos también habían estado buscando suministros, pero los demás le dijeron que no prestara atención. El protagonista le preguntó al comerciante quiénes eran esas personas. Ellos eran básicamente personas que querían mudarse a Hope, el apartamento prometido. Actuaban con superioridad, pensando que eran mejores que los demás porque esencialmente habían ganado una lotería. Un agente del comité anunció que los suministros del día se habían agotado. La gente inmediatamente comenzó a quejarse, diciendo que habían estado esperando demasiado tiempo. La mujer mencionó que los suministros se habían reducido para todos los sectores, pero no lo hicieron. Entre el caos, el protagonista notó al grupo discutiendo cómo la escasez de suministros estaba aumentando los precios y se preguntó si su apartamento se valorizaría. Él observó todo con disgusto, reflexionando sobre la diferencia entre una vida sin esperanza y una con una sola esperanza frágil. Sin poder contenerse, el protagonista envió un mensaje a M9, advirtiéndole que las probabilidades de construir esperanza eran inexistentes y que debía bajar sus expectativas. Esto esencialmente destrozó la cordura de M9. El protagonista lo comparó con un espejismo, sin estar seguro si la vida era mejor con o sin esperanza. Bueno, él prefería no pensar en eso, egoísmo y nihilismo. Esa es la esencia de un sobreviviente del apocalipsis. El capítulo comienza con un flashback. Nuestro protagonista estaba renunciando, diciendo que ya no sería un cazador. Alguien que lo escuchó trató de detenerlo, reconociendo que era difícil para él, pero instándolo a comprender la situación. Le preguntaron si había olvidado a los niños que lo seguían y admiraban, sugiriendo que podría tomarse un descanso y regresar más tarde. La persona prometió resolver las cosas, asegurándole que sus contribuciones serían aprobadas por los superiores. Solo necesitaba aguantar un poco, más largo. El protagonista lo interrumpió preguntándole si realmente creía que las cosas mejorarían si se quedaba. Dejó en claro que no lo haría. Explicó que al quedarse, sus subordinados no podrían escapar de este infierno en la tierra. Desde ese día, cualquiera que hubiera estado en el campo de batalla sabía que era por todas partes. Le dijo al hombre que no lo detuviera, llamándolo Kyung-min. Kyung-min simplemente asintió, recordándole que estaba lloviendo afuera y sugiriéndole que llevara un paraguas. La única respuesta del protagonista fue una orden, señor. Mientras trabaja en su computadora, el protagonista reflexiona sobre cómo, desde que abandonó a sus compañeros, ha vivido de esta manera, sobreviviendo. Un búnker. Su ideología no ha cambiado, la extinción de la humanidad no se puede evitar, la desesperación que uno siente al enfrentar enemigos, el temblor y la impotencia que superan incluso a la propia desesperación son verdades inmutables. La creencia absoluta de que no hay esperanza permanece firme en él, admite que todo lo que hacen es solo un intento desesperado por vivir un poco más. Mientras se desplaza por las publicaciones, se encuentra con una de Keystone. Informes de temblores en la parte sureste de Payu. La publicación pregunta si alguien más sintió lo que parecía ser un terremoto. El protagonista reconoce inmediatamente el nombre. Payu fue el primer lugar donde apareció una fisura. Si se sienten temblores cerca de una fisura, probablemente significa que una especie gigante está a punto de emerger. Prepara su bicicleta para un viaje, pensando en cómo el Comité de Defensa Nacional debe estar en caos si esto es cierto. El poder de un gigante es comparable a un desastre natural. Afortunadamente, estas criaturas son vulnerables al entorno de la Tierra, por lo que comienzan a desintegrarse poco después de emerger. Cuanto más grandes son, más rápido se deterioran. Por lo tanto, la mejor estrategia es predecir su ruta y evitarlas a toda costa. Al igual que prepararse para un huracán, dentro del comité reina el caos. La gente responde frenéticamente a llamadas desesperadas, gritando para alertar a los equipos de contramedidas y contactar al jefe de defensa de Pagu lo más rápido posible. El protagonista anda en bicicleta a través del tumulto, notando que es incluso más caótico de lo que esperaba. Alguien choca con él, dispersando papeles por todas partes. Él nota información sobre una criatura tipo Kraken. Los gigantes Kraken son de los más comunes. Usualmente se asemejan a pulpos monstruosos, pero cuando se sienten amenazados se transforman en un armadillo. Su característica más peligrosa es el rayo mortal emitido desde su armadura, que atraviesa cualquier material y solo desintegra organismos vivos en su camino. Un incidente similar en Tokio recientemente vio más de 50.000. Las personas se desintegraron antes de que el rayo se disipara en la provincia de Megana. Alarmantemente, la ruta prevista de la criatura pasa por el área del protagonista. Si no se hubiera dado cuenta de esto, podría haber sido atrapado desprevenido y muerto. Se conecta a su cuaderno, confirmando la fecha y recibiendo un mensaje instándole a evacuar de inmediato.
Porque es una criatura tipo Kraken. El mensaje no se dio cuenta de que él ya lo sabía, pero la evacuación era un consejo estándar. El protagonista vuelve a su refugio, recogiendo apresuradamente suministros de emergencia. Recordando el consejo de Darum, decide advertir a la comunidad en línea sobre la situación, incluso si es una causa perdida. Publica un mensaje explicando que un monstruo gigante se acerca desde el norte y aconseja a todos en su camino que abandonen sus refugios de inmediato. Les advierte que no confíen en las paredes para protección, ya que el rayo de la criatura penetra cualquier material para atacar organismos vivos. Desafortunadamente, solo 2 personas ven la publicación. Se pregunta si su publicación no fue lo suficientemente llamativa, pero se consuela sabiendo que hizo su parte. Mientras se prepara para evacuar, una llamada de radio llama su atención. Es una voz. Rebecca añade con su propia voz que el motor no está funcionando. Sue traduce, preguntando si podrían simplemente esconderse en su edificio. El protagonista sabe que la ubicación de su edificio está directamente al norte, hacia donde se dirige la criatura. Él lo piensa, esto es diferente a lidiar con algo simple. Saqueadores, y no hay nada para él en eso. Lo lamenta, pero decide que no puede arriesgar su vida para ayudarlos. Lo mejor que puede hacer es ofrecerles un consejo, diciéndoles que se dirijan al sur lo más rápido posible. Dice que está a punto de colgar. Sue confirma que deben ir hacia el sur y le agradece, pidiéndole que se cuide. Antes de colgar, ella le recuerda que va a llover fuerte mañana y le dice que se mantenga seco. El protagonista reflexiona sobre ceder a las emociones en un mundo de... El colapso es un lujo. Mientras lo reflexiona, recuerda la escena anterior con Kyung Min, donde le dijo que lleve un paraguas. Volviendo a la realidad, coloca su caja de suministros en la mesa y le dice a Sue que se prepare y espera por él, estará allí en 30 minutos. El protagonista comienza a planificar, dándose cuenta de que una manada de lobos mutantes se interpone entre el edificio del francotirador y su territorio. No tiene tiempo para desviarse, así que la solución es simple. Él irá, de un tirón. Dice esto mientras saca una pistola enorme. En el siguiente panel, nuestro protagonista está atravesando la ciudad, con lobos persiguiéndolo mientras les dispara con precisión. El tipo es una bestia, solo tiros a la cabeza. Incluso se enfada por fallar un solo tiro. Esto lo hace reflexionar sobre cómo los equipos de cazadores suelen organizarse en 3 roles. Pesados, colocados en la retaguardia, son los usuarios de armas pesadas que brindan fuego de apoyo. Rastreadores, operando en el medio del campo, controlan el flujo de la batalla. Atacantes, aquellos en primera línea que se enfrentan directamente con los monstruos, ayudados por el alcance de los pesos pesados y la asistencia táctica de los rastreadores. Un recuerdo vuelve a la mente del protagonista como atacante, blandiendo su hacha y partiendo una criatura en 2 de un solo golpe. Solía ser un atacante, pero sabe que no puede contar con refuerzos en esta situación. Está solo. Debe pensar rápido, defenderse de los lobos mutantes y mantener su velocidad al mismo tiempo, haciendo la situación increíblemente difícil. Mientras se acerca al edificio del francotirador, nota algo más. Un lobo masivo de pie sobre otro edificio. Este es el líder de la manada, el mismo lobo que lideró a los invasores clase F de hace algunos capítulos. Cuando el lobo alfa aúlla, la manada se vuelve aún más afligida. Persiguiendo al protagonista implacablemente, choca contra lobos mientras dispara y se pregunta de dónde vino el que golpeó. Está seguro de que el alfa está planeando algo. Afortunadamente, el alcance limitado de su pistola lo hace vulnerable, y sospecha que el alfa lo está llevando a una trampa, usando sus aullidos para comandar la manada. El protagonista se recuerda a sí mismo pensar en esto como una cacería. Mantenerse en movimiento mientras soporta ataques constantes eventualmente lo arrinconará. Esto casi sucede cuando su carro derrapa y roza una pared, casi llevando a su desaparición. Sacudiéndose una experiencia cercana, decide no caer tan fácilmente. Aunque escapa por poco del desastre, su vehículo sufre daños significativos y su munición se está agotando. Su carro no sobrevivirá a otro golpe, así que necesita poner distancia entre él y los lobos lo más rápido posible. Justo cuando uno se lanza a morderlo, una bala de francotirador lo alcanza, enviándolo. Los lobos saltan en el aire. Es Rebecca, hablando con él a través de una radio que sostiene Sue. Mientras Rebecca se prepara para otro disparo de francotirador, explica que lo vio acercarse y decidió ayudar. Por un momento, el protagonista olvida que este territorio pertenece a Snutson, el francotirador. Con Rebecca como apoyo, tiene un respaldo de peso pesado a su lado. A medida que se acercan más lobos, él pide la ayuda de Rebecca, sale del coche y saca su hacha. Necesitan terminar esta pelea en 3 minutos o menos. Es hora de una batalla brutal. El protagonista desata una ráfaga de hachazos, Rebecca atina disparos precisos de francotirador y juntos desmantelan la manada. Sin embargo, un lobo observa desde las líneas laterales al alfa. Incluso después de que todos sus subordinados son eliminados, no ataca. Simplemente mira a los ojos del protagonista antes de retirarse. Sue se acerca al protagonista, llamándolo y abrazándolo. Rebecca se une a ellos poco después. Skeleton simplemente dice que necesitan irse rápidamente. De alguna manera, ese pequeño carro todavía operativo. Después de un tiempo en la carretera, Sue se despierta para ver el atardecer y les pide que se detengan. El protagonista explica que los impresionantes colores son causados por fragmentos del monstruo tipo Kraken que se están oxidando. Sugiere que las 2 mujeres se queden un momento mientras toma una foto para conmemorar el viaje. Mientras él está tomando la foto, alguien más le saca una foto a él tomando la foto. Una mujer le pregunta qué está haciendo, preguntándose si está tomando una selfie. Él responde que no, está capturando algo mucho más interesante. Y esto, mis amigos, podría ser el defensor. Mirando la foto que tomó el protagonista, no parecía tan mal. Comentó que necesitarían recuerdos como este para apreciar en el futuro. Después de este momento, la escena vuelve al búnker del protagonista. Vemos que la foto que publicó de ellos recibió buenos comentarios. Los comentarios describieron la publicación como dulce, con muchos preguntando por qué había oscurecido sus ojos.
Gracias a la publicación, el protagonista ganó un buen número de vistas y comentarios. Sin embargo, un comentario destacó y fue preocupante. Era de él, el defensor. El protagonista se pregunta a quién había matado el defensor esta vez, pero resulta que no es una persona. El defensor había publicado una foto del mismo atardecer que el protagonista había capturado, haciendo el signo de la paz hacia la cámara. El protagonista notó de inmediato que, juzgando por la hora y el ángulo, no había duda de que habían estado en el mismo lugar. Al darse cuenta de esto, el protagonista recibió un mensaje del defensor. El mensaje era directo, preguntando si él era la persona en la foto que el defensor había tomado. Al revisar las publicaciones anteriores del defensor, el protagonista ya sabía que el chico vivía cerca. Debe haber sido una coincidencia que sus caminos se cruzaran mientras evacuaban. Por ahora, él lo negó. Aquí aprendemos que el apodo del protagonista es esqueleto escéptico, que se traduce como esqueleto sin creencias. Sin embargo, el defensor ya sabía que era él, habiendo visto tanto la publicación como al protagonista en la escena. Respondió que era gracioso cómo el protagonista todavía intentaba negarlo. Luego, en un tono desarmadoramente casual, el defensor le agradeció. Decía que el aviso le había ayudado a sobrevivir y preguntó qué pensaba el protagonista sobre hacerse amigos. Antes de que el protagonista pudiera responder, Rebecca lo llamó por radio. Le informó que un gran grupo de personas se dirigía hacia su ubicación, instándolo a tener precaución. El protagonista no se sorprendió por estos visitantes no deseados. Lo esperaba, especialmente después de su batalla por el oro. El verdadero problema, sin embargo, fue el lugar que eligieron para asentarse. Justo cerca del ventilador de escape de su generador. De todos los lugares, acamparon cerca del corazón de su búnker, un generador diésel enorme que llamó el corazón del esqueleto. Era enorme, abarcaba un túnel subterráneo entero y su salida de energía era impresionante, pero el escape producía humo denso. Así como una casa con chimenea revela que alguien está cocinando adentro, encender el generador alertaría a otros sobre la ubicación de su búnker. Sin embargo, apagar el generador tampoco era una opción. Sin él, su búnker dejaría de funcionar como un hogar. En el calor del verano, el suministro de comida de su congelador, arruinar, echando a perder sus planes a largo plazo. A juzgar por las apariencias, el grupo no parecía ser invasores aún, así que consideró resolver la situación mediante el diálogo. Mientras su líder instruía al grupo a mantener los objetos cerca de las tiendas y evitar encender un fuego, el protagonista apareció empuñando una ametralladora. Anunció que esto era propiedad privada y exigió que se fueran de inmediato. Una persona desafiante en la parte de atrás cuestionó si la propiedad todavía importaba en su situación actual. El líder del grupo trató de calmar las cosas, pidiendo al protagonista que no sospechara. Presentó un certificado de autorización para sus actividades, identificándolos como parte de un equipo pionero. El protagonista recordó haber visto una publicación sobre esas tropas pioneras en la comunidad, resumida en 3 puntos. Las personas no esenciales fueron enviadas como tropas pioneras, principalmente compuestas por ancianos. A medida que la capacidad de alojamiento urbano disminuía, la gente fue expulsada bajo el pretexto de esfuerzos pioneros. Este grupo no fue una excepción, pero lo más importante, no eran invasores, al menos aún no. Por buena voluntad, el protagonista les dio 3 días para empacar y marcharse. El anciano estaba indignado, argumentando que tenían autorización legal para estar allí. El protagonista respondió que el estado ya no existía, lo que hacía que la autorización fuera irrelevante. Cuando pasaron los 3 días, el grupo no mostró signos de irse siquiera en la mañana del 4.º día. Al confrontarlos, el anciano ofreció excusas, diciendo que no podían irse sin la aprobación de sus superiores. Afirmó que abandonar el área designada resultaría en la confiscación de recursos destinados a sus familias. Rogó por más tiempo, pidiendo quedarse algunas semanas más. Durante la conversación, una anciana dio un paso adelante, suplicando al protagonista que tenga piedad. Ella explicó que todos eran víctimas, abandonados por sus familias y expulsados de las ciudades debido a su edad. No tenían malas intenciones, dijo ella, y le pidió que los considerara como vecinos pacíficos. Le entregó lo que parecía ser una granola. De vuelta en su búnker, se quejaba del ambiente frío y húmedo. Frustrado con la situación, se preguntaba si podría resolver todo simplemente matándolos a todos. Sin embargo, su conciencia le recordó sus límites. Aún no eran invasores. Matarlos no era una opción, y se preguntaba si había otra solución. Sorprendentemente, lo único que aún funcionaba en su búnker era su familia. El protagonista aprovechó la oportunidad para pedir consejo a la comunidad, explicando que unos refugiados que decían ser pioneros habían acampado cerca de su generador, impidiéndole usarlo. La mayoría de los comentarios se burlaron de él, llamándolo cobarde o demasiado cauteloso. Sin embargo, un mensaje se destacó, no un comentario, sino un mensaje directo del defensor. El mensaje advertía que estos refugiados eventualmente se convertirían en invasores. Si sus suministros se agotaban, matarían al protagonista primero para tomar lo que él tenía. La única forma de sobrevivir era atacar primero. El protagonista admitió a regañadientes que el defensor sí tenía un punto. Los refugiados se aferraron a los últimos vestigios de orden, pero no tuvo más remedio que observarlos más para ver cómo se desarrollaban las cosas. Al día siguiente, mientras caminaba, el protagonista habló con alguien que comentó que había esperado escéptico. Esqueleto de un hombre de mediana edad promedio. La persona real no coincidía con la personalidad en línea. Pasar tanto tiempo en las redes sociales parecía crear una nueva personalidad. El orador era Kyle-12, uno de los pocos usuarios normales en el Viva Apocalipsis. Para él, Kyle le dijo al protagonista que había encontrado algo interesante cerca de una montaña cercana.
En otras palabras, el huevo de un monstruo. El protagonista comienza a recordar el día anterior cuando estaba navegando y vio la publicación de Kyle preguntando si alguien sabía qué era esa cosa gigante que parecía un malvavisco. Por supuesto, nuestro protagonista sabía que no era un malvavisco, sino un huevo de monstruo. Esta realización le dio una idea. Si los pioneros no podían irse sin el permiso de sus superiores, solo necesitaba dar a sus superiores una razón para ordenar su evacuación, y él podría hacer eso usando el huevo. El protagonista le envió un mensaje a Kyle advirtiéndole que era extremadamente peligroso y se ofreció a encargarse de ello por él. Gracias a las contribuciones del protagonista en el foro, Kyle no sospechó nada y compartió la ubicación. Sin embargo, el GPS era inútil porque estaba desactualizado. Para navegar por la ciudad de manera más efectiva, el protagonista sincronizó su sistema de posicionamiento global con el sistema de control de tráfico del Comité Nacional. Cuando verificaron su identidad como asociado de Kim Darum, le permitieron el paso y lo guiaron a Seúl. El protagonista reflexionó que visitar el Comité Nacional solo valía la pena en ocasiones como esta. El punto de encuentro estaba en Paju, el primer lugar en Corea del Sur donde apareció un pescador. El huevo había sido encontrado en un mapa cercano. El área alrededor del pescador estaba protegida por cazadores de élite y fuerzas militares fuertemente armadas, por lo que la aparición de algo como este huevo en tal ubicación fue inesperada. Volviendo a la reunión, antes de dirigirse al huevo, Kyle, armado como había mencionado anteriormente, fue ignorado por el protagonista, quien simplemente pidió ver la cápsula. La aparición de una cápsula indica que el entorno alrededor del pescador está comenzando a estar corrompida, lo que significaba que el área pronto se volvería completamente inhabitable. Cuando el protagonista llegó al huevo, Kyle preguntó si realmente era un huevo de monstruo y si no era peligroso. Por supuesto que lo era, ya le había advertido sobre eso. Para demostrarlo, agarró su hacha, le dijo a Kyle que se alejara y advirtió a él que si algo sucedía debería tomar las llaves y marcharse. El protagonista no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero nada está garantizado en este mundo. Después de dar esa advertencia, el protagonista se lanzó contra el huevo, lanzando un poderoso golpe de hacha con suficiente fuerza para cortar el aire, con la intención de destruirlo. Sin embargo, justo antes de golpear el huevo, una manifestación de energía lo protegió, reflejando el golpe del protagonista de regreso hacia él y casi cortándole la garganta. Kyle, comprensiblemente confundido, preguntó qué pasó. El protagonista explicó que era una barrera reflectante que manipula y distorsiona dimensiones, enviando cualquier ataque de regreso a su origen. Esta fue una de las razones por las cuales los humanos no pudieron derrotar a los monstruos. El protagonista le aseguró a Kyle que mientras el huevo no se sintiera amenazado, no había nada que temer. Naturalmente, Kyle preguntó qué sucedería si algo incontrolable emergiera del huevo. El protagonista respondió secamente que simplemente moriría. Después de que Kyle felicitó al protagonista por su valentía, el huevo fue cargado en la parte trasera del camión. Kyle comenzó a cuestionar si el protagonista era realmente Skelton, ya que era completamente diferente de lo que Kyle había imaginado. Para Kyle, Skelton era solo otro viejo raro, un chico que usaba etiquetas extrañas, se involucraba con cebos obvios y se alegraba cada vez que alguien publicaba algo apropiado. El protagonista ignoró la conversación diciendo que estaba ocupado y se preparó para irse. Kyle le agradeció por ayudar, pero el protagonista, siempre oportunista, le pidió a Kyle que le diera me gusta a sus publicaciones como una forma de mostrar gratitud. Incluso señaló en broma el olor de un me gusta que Kyle, amigo o un primo lejano con el que estaba cerca cuando eras niño. Se preguntaba si este sentimiento era resultado del apocalipsis. De regreso, el protagonista dejó deliberadamente la cápsula en una carretera cercana, esperando que los pioneros la encontraran. Y efectivamente, eventualmente la encontraron. Especularon sobre si realmente era un malvavisco gigante, y su líder contactó al cuartel general para informar del objeto no identificado cerca de la carretera dentro de su territorio. La sede les ordenó inmediatamente evacuar, confirmando a través de imágenes de vigilancia que era un huevo de monstruo. Se les instruyó que no provocaran el huevo bajo ninguna circunstancia. Los pioneros intentaron discutir sobre su equipo, pero sus superiores les ordenaron firmemente que regresaran de inmediato. No era una sugerencia. Por fin, el protagonista pudo encender su generador. No podía dejar de admirar su plan meticuloso. La presencia del huevo había hecho su territorio pacífico de nuevo. Un mes después, notó que no se habían visto escuadrones de reconocimiento desde que la entrada a su territorio había sido sellada. Incluso Kim, que a menudo llamaba para pedir favores, había dejado de comunicarse. Probablemente centrado en los preparativos para la reubicación a la isla de Geshu. Había pasado un tiempo desde que había escuchado del comité. Su cuerpo, mente y territorio finalmente estaban en paz. Pensó que si sus días continuaban así, incluso podría morir feliz. Publicó sobre la resolución de la situación con los pioneros, pero no le agradó cuando el defensor dejó un comentario en la publicación. Por el lado positivo, Kyle había mantenido su promesa y le gustaban las publicaciones del protagonista. El comentario del defensor era sobre el estado actual de Seúl. Incluía una imagen de una protesta donde la gente se oponían a los planes de reubicación del gobierno, exigiendo que el Comité Nacional garantizara la seguridad de sus familias. Preguntaron por qué sus vidas parecían importar menos que las de otros. En Seúl, Kim Dae-rim estaba con el director en su oficina, advirtiéndole que se mantuviera alejado de la ventana y observara a los manifestantes lanzar piedras, lo que podría ser peligroso. El director, cuya identidad ahora conocemos, le preguntó directamente si ese tipo todavía estaba vivo, lo cual ella no entendió. Él aclaró preguntando si Park Ju estaba todavía vivo. Se revela que el director es Lee Sang-hoon, el actual jefe del CHNEC.
Él le instruyó que contactara a Park Ju si todavía estaba vivo y le preguntó cuánto tiempo planeaba permanecer escondido. También debería decirle que el legendario cazador, profesor... El protagonista comienza un monólogo sobre hace años cuando el primer Fisher apareció en el mundo. Países de todo el mundo expresaron sus preocupaciones sobre el evento. Sin embargo, sin excepción, sus preocupaciones tenían motivos ocultos, ya que propusieron usar esta anomalía a su favor. Poco después se realizó una investigación a gran escala para identificar la naturaleza de estas anomalías. Luego vemos una escena donde intentaban fotografiar a un tal señor Kim Mira Fisher bajo un cielo azul radiante. El protagonista continúa explicando que estos intentos de investigación solo aceleraron la aparición del señor Kim Mira Fisher. Para combatir a estos monstruos, crearon y empezaron a entrenar una nueva unidad militar, el Niedersächsenzeta. Como cazadores, nuestro protagonista formaba parte de la 13ª clase de la Guardia, una escuela especializada en entrenar cazadores. En esta escuela, la gente se quejaba de que durante los 3 años, el protagonista se mantenía constantemente en el primer lugar, dejando a Lee Sang-hoon en segundo lugar cada vez. Algunos especulaban que la única vez que el protagonista no pensaba en matar monstruos era cuando dormía, aunque otros creen que incluso entrenaba en sus sueños. Volviendo al presente, el protagonista recibe un pitido en el Radio Soy Kim Do-ram. Ya asumiendo que se trata de las protestas en Seúl, responde con brusquedad. Sin embargo, cuando pregunta de qué se trata esta vez, la voz que responde es la de Lee Sang-hoon, cuestionando si la cápsula en camino fue obra del protagonista. Incapaz de negarlo, el protagonista simplemente pregunta cómo lo descubrió Lee. Después de todo, eran antiguos colegas en la escuela de cazadores. Lee Sang-hoon comenta que si una cápsula aparece cerca de un área no corrompida, debe ser obra de un lugareño. Miembro de una secta, pregunta si Park Ju, el nombre real del protagonista, no está de acuerdo. Luego Lee pregunta por qué lo hizo el protagonista, cuestionando si entendió las consecuencias de si un monstruo hubiera sido invocado al abrir la cápsula. Esto confunde al protagonista ya que no sabía que las cápsulas podían invocar monstruos. Lee explica que las cápsulas no son huevos que eclosionan, son temporales. Esta revelación inquieta al protagonista al darse cuenta de lo desconectado que se ha vuelto desde su jubilación. Ignorando la tensión, Lee va al grano. Le pide al protagonista que venga a la isla de Jeju. El protagonista pregunta qué pasará si se niega, pero Lee ignora la pregunta e informa que se ha abierto una posición como instructor novato. Lee personalmente lo recomendó para el trabajo. Sin escuchar más, el protagonista se niega, afirmando que le gusta donde está y no tiene deseos de irse. Lee pregunta si el protagonista realmente ve un futuro en tal lugar o si su mente está siendo afectada por un complejo de inferioridad. Este comentario toca un nervio, dejando al protagonista momentáneamente en silencio. Lee continúa, afirmando que ni él ni el protagonista tenían ningún talento real. Cortando la conversación, el protagonista le dice a Lee que deje de decir tonterías, reitera que no aceptará el puesto y le aconseja que busque a otra persona para el rol de instructor. Lee comenta que el protagonista es tan terco como siempre, advierte que toda el área metropolitana pronto estará en peligro y le dice que se mantenga seguro antes de finalizar la llamada, dejando al protagonista solo en su búnker con sus pensamientos. Al día siguiente, el protagonista sale con una hoz. Ha pasado 1 año y 11 meses desde la guerra y plantó algunas semillas de arroz en un campo abandonado. Para su sorpresa, los cultivos crecieron mejor de lo esperado. Esto fue gracias a las enseñanzas del viejo Kim. ¿Quién le había dicho que con solo una asada y semillas podían asegurar comida, incluso si era laborioso? El viejo Kim había enfatizado nunca subestimar ni un solo grano de arroz. Gracias a esa sabiduría, el protagonista ahora tiene arroz para comer por un tiempo, un lujo raro en este mundo apocalíptico. Para aquellos que todavía tienen acceso al arroz, disfrútenlo mientras puedan, porque en unos pocos días. Recientemente, el protagonista notó un rumor que se está extendiendo de que Defender podría ser una mujer. Esta especulación surgió de sombras en una imagen publicada por Defender, que muestra una silueta que parece ser de una mujer. Esto hizo que la protagonista se preguntara si alguien como defensora, si realmente fuera mujer, realmente sería una mujer. Sin embargo, él descarta la idea como un disparate, razonando que la silueta debió haber sido una coincidencia de los ángulos de la cámara. Mientras navega en línea, recuerda las palabras de Lee Sang-hoon de mantenerse con vida, pero lo deja pasar. Después de todo, su ubicación es el lugar más seguro del mundo. Los pensamientos del protagonista derivan hacia el pasado, a una lección donde Lee Sang-hoon había preguntado sobre las clasificaciones de monstruos que el profesor había explicado. Recuerda a Lee sentado en el primer asiento de la fila, expresando sus dudas de manera clara y sincera. Era competitivo y joven, una combinación que el protagonista respetaba. Mientras rememora, otra llamada interrumpe su pensamiento. Soy Kim Da-eram otra vez. Molesto, él responde, preguntando qué quiere esta vez. Si es sobre la isla de Jeju, el asunto está resuelto. Está a punto de colgar cuando ella lo interrumpe, informándole que el director ha fallecido. Sorprendido, el protagonista pregunta si ocurrió de repente. Da-eram explica que el director tomó una decisión extrema por su cuenta. Ella añade que dejó una herencia, pero al final, alguien tenía que hacerse responsable de este mundo. Finalmente, ella pregunta si el protagonista asistirá al funeral del director. Le informa que el servicio conmemorativo se llevará a cabo en el hospital militar donde su esposo se está quedando. Debido a la situación actual, apenas pudieron preparar algo. También pregunta si tendrá que tomar la carretera con la cápsula para llegar allí. Cuando él lo confirma, ella menciona que las fuerzas de seguridad fueron enviadas al área el día anterior y le advierte que podría ser incómodo.
El protagonista pregunta si enviaron personas a ese lugar, de todos los lugares, y se pregunta si Lee Sang-hoon, incluso en la muerte, estaba decidido a tener una batalla. Egos con él. Frustrado, grita al aire, acusando a Lee de hacer las cosas difíciles al obligarlo a tomar el camino sin pavimentar, actuando como si el espíritu de Lee estuvo presente. Él grita sobre lo típico que fue de su parte hacer algo así. Por supuesto, la imagen de Lee Sang-hoon en su mente no responde. Agarrando 2 hachas tácticas, uno de los pocos objetos que conservó después de renunciar, se prepara. Llevarlas quizás no signifique mucho, pero tal vez, solo tal vez, quería ver a Lee Sang-hoon como soldado una última vez. Con sus armas en mano se dispone a presentar sus respetos. Para evitar los caminos donde están estacionados los soldados, decide tomar un desvío por el camino de tierra. Eventualmente se encuentra con Baek Sun-hyun, un cazador independiente que hace trabajos ocasionales para el Comité Nacional. El protagonista explica que el fenómeno de despertar apareció por primera vez después de que el 30% de la población humana fue aniquilada por monstruos. Personas con poderes similares a los de los monstruos comenzaron. Los cazadores escolares fueron retirados del campo de batalla. En medio de esta patrulla postapocalíptica, un soldado le pregunta a Baek sobre quién es Skelton. Baek responde, identificándolo como un ex cazador. Un soldado novato pregunta si Skelton era como... Naturalmente se preguntan por qué un ex cazador está tomando el peligroso camino de tierra en lugar de la carretera principal, especulando si podría ser un criminal o algo similar. En lugar de abordar las insinuaciones, el protagonista simplemente pregunta de qué unidad son. Esto aparentemente ofende a los soldados, que comienzan a acercarse a él, declarando que no hay salvación para él. Un soldado, sintiéndose valiente, se acerca más y exige saber de qué comunidad es el protagonista. Firmemente, él responde que es de la Unidad 13. Al escuchar esto, el novato comenta que los miembros de la Unidad 13 fueron considerados veteranos, pero aún deberían saber lo peligrosas que son las cápsulas por su entrenamiento. Luego lanza una amenaza velada, aconsejando al protagonista que se retire mientras la conversación sigue siendo civilizada. El protagonista reflexiona que evitar el conflicto suele ser la opción más inteligente, y considera simplemente irse. Sin embargo, mientras sopesa sus opciones, un recuerdo de Lee Sang-hoon resurge cuando eran más jóvenes, Lee podía preguntarle si actuaría o no. Esto reaviva un fuego dentro de él. Señala la cápsula y desafía al grupo, diciendo que si pudieran manejar la cápsula, lo haría con gusto. Da la vuelta. Sin esperar una respuesta, el protagonista se lanza contra la cápsula, golpeándola una y otra vez. A pesar de sus esfuerzos, apenas logra arañar su superficie. Los soldados están atónitos. Comienzan a preguntarse si él está lo suficientemente loco como para despertar el contenido de la cápsula a propósito. Y eso es exactamente lo que sucede. Un portal enorme se materializa mientras observan horrorizados. La criatura dentro comienza a emerge. El protagonista observa que su cabeza se asemeja a una estatua antigua, lo que indica que es un tipo bailarín. Sin embargo, a medida que continúa apareciendo, se da cuenta de que en realidad es un tipo nigromante, el mismo tipo de criatura que apareció durante la invasión de la fábrica donde un ejército completo fue diezmado. La criatura extiende sus brazos preparándose para desatar un ataque devastador, pero afortunadamente para el protagonista, su campo de fuerza no funciona de cerca. Alcance, sin dudarlo, lanza 2 golpes brutales con sus hachas, cortando a todos. Sus brazos. Familiarizado con los patrones de ataque de la criatura, anticipa la ráfaga de púas que brotan de sus extremidades cortadas. Mientras salen disparadas, las esquiva todas, cerrando la distancia imprudentemente. Arriesgando su vida, apunta a acabar con ello en un golpe decisivo. El protagonista corta a través de la criatura, que colapsa frente a él antes de desintegrarse en polvo. Volviéndose hacia el grupo de soldados, les mira fijamente y les pregunta, ¿qué están esperando? Despejen el camino ahora. Hola a todos, ¿disfrutaron de esta historia? Realmente me gustó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima historia, chicos.